Hola amigos, ya estamos en el tiempo de tertulia, ya estamos en el tiempo de opinión. Les hemos contado la actualidad desde las 7 en punto, es el momento de analizarla con nuestros comentaristas del día de hoy, con el profesor Antonio Alonso Timón. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Pues muy buenos días, don Rafael. La mesa nobleza obliga y enhorabuena a los madridistas. Muchas gracias. Un nuevo éxito, ya no sé, ya son incontables. Sí, la verdad es que ya del madridismo últimamente. Ya no pasa como en los años 80 y 90, que cuando se viajaba por Europa, los aficionados blancos iban con el Dodotis doble. Ahora ya pues se puede viajar con relativa calma, porque bueno, normalmente no suelen pasar grandes caídas. El domingo se enfrentan ustedes a un equipo de verdad, entonces ya veremos. Ahí yo creo que la cosa va a estar más complicada. Sí, lo digo. Enhorabuena en cualquier caso. Muchas gracias. Tenemos hoy una mesa exclusivamente de profesores, con José Luis Fernández Santillana. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Nada, bueno, la felicitación y sobre todo a Eduardo, que hoy no está aquí, no nos acompaña, pero vamos, que seguro que ayer disfrutaría con el gol de Cristiano. Sí. Ha sido el gol de su vida, ¿no? Efectivamente. Gran gol y nada, y el Madrid es un proyecto europeo. También profesor Abel Veiga, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias. No sé si corazón merengue o no. Yo es que tengo el corazón partido como Machado y eso, entre el Depor, que ya está en segunda división, el Madrid y el Atlético de Madrid, o sea que... Pero me gusta el buen fútbol y reconozco a los bianconeros cuando se levantaron a aplaudir el gol y el gesto de Cristiano Ronaldo, que le honra, porque otras veces le deshonran muchas tonterías que dice por esa boca y ayer fue muy bonito ver eso. Efectivamente. Bueno, pues sí, al final Eduardo no ha podido estar hoy con nosotros y nos hubiese encantado poder compartir con él la alegría que seguro que tiene, porque él también, yo creo que debe tener un poco el corazón partido, porque él es muy partidario de Italia y de lo italiano. y ayer, lo que sí, me lo encontré por la calle y le vi muy seguro de la victoria del Real Madrid. Lo que pocos podían imaginar es ese tanto espectacular, esa chilena, el segundo de Cristiano Ronaldo, que yo creo que hoy lo tenemos muy reciente porque pasó anoche, pero con el paso del tiempo pues será uno de esos goles que todo el mundo va a tener en la memoria como los grandes goles de la historia, ¿no? Pues como, no sé, el de Zidane en la final o alguno de Pelé o de Stéfano, en fin. Yo he de decir que todavía no he visto el gol. Todavía no lo he visto. Porque anoche estuve en el Gato, en esta casa, y lo veré hoy tranquilamente, pero sí, todo el mundo comenta que es un golazo. Y la verdad es que Cristiano Ronaldo es un jugador extraordinario, más allá de las excentricidades, como decía anteriormente el profesor Veiga, que tiene de vez en cuando y que propias además yo creo de una estrella, pues es un jugador extraordinario, claro. Tuvo una etapa al llegar al Real Madrid de bastante, yo lo atribuyo a la inmadurez personal, por lo menos eso es lo que parecía, de un egocentrismo y un narcisismo fuera de lo normal, que de vez en cuando sigue destilando. Pero ya es otra cosa. Ya parece no debe como ser más fácil asentado. Ser Cristiano Ronaldo. Es decir, cuando tú llegas a Madrid, como llegó él, no sé qué edad tendría, 23, 24, 25 años. Cuando llegó él, cuando llegas siendo una estrella, o sea, no debe ser fácil para estos jugadores, además que en muchos casos, y hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia, yo creo que el más cruel de todos es Diego Armando Maradona. No debe ser fácil ser Maradona o no debe ser fácil ser Cristiano Ronaldo. Es decir, cuando todo el mundo piensa que eres la superestrella, cuando todo el mundo se pone a tus pies, pues yo creo que estás fuera del mundo. O sea, una persona, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para con 23, 24 años saber conducirte de buenas maneras en la vida. O sea que yo creo que a veces se puede hasta perdonar las excentricidades. Yo creo que además Cristiano Ronaldo lleva una vida bastante ordenada. Me cuentan que se cuida mucho, que es súper profesional, se cuida mucho en la comida, se cuida mucho en la bebida, se cuida mucho en las salidas, o sea, y es verdad lo que tú decías, Rafa, que yo le veo cada vez más maduro a nivel personal. Por lo tanto, me parece que también es de justicia reconocer que, bueno, pues que aparte de lo futbolístico, personalmente ha ido madurando y creo que es una persona... Y eso yo creo que se nota en el campo, ¿no? Creo que además él se está dosificando mucho las temporadas. Esta temporada empezó que parecía que no estaba, que había que venderle, que no sé qué, y yo creo que cuando llegan los momentos cruciales de la temporada... A partir de la Navidad en adelante, ¿no? Y yo creo que, fíjate, el mérito de Ronaldo es cambiar su forma de juego con el tiempo, es decir, que estos cracks se acostumbran a jugar de determinada manera, en determinada posición, y es muy difícil hacerles cambiar. Él ha cambiado, es decir, ya no es el extremo rápido, veloz, que no, se ha reconvertido, se ha reconvertido, es prácticamente un delantero centro, y haciendo Benzema pues tareas más de media punta, es decir, bueno, y esa capacidad goleadora es lo que está aportando, ¿no? Y además me parece que eso es un mérito de él, de tener esa capacidad, siendo un crack, de adaptarse a lo que el entrenador en un momento determinado necesita y necesita el equipo. Yo creo que es un jugador
se ha hecho más jugador de equipo. Y luego su dimensión deportiva empieza a ser, le dedicamos estos primeros minutos de la tertulia a él, porque es de lo que está hablando hoy mucha gente. Es decir, quiero decir que es un personaje ya que en el mundo del madridismo y en la historia del Real Madrid empieza a ocupar un espacio, en fin, algunos le empiezan a comparar ya con el mismísimo Alfredo Di Stéfano, ¿no? Por la cantidad de goles que tiene, por los registros que sigue batiendo. Y luego por el número de títulos. Claro, efectivamente, es que el palmarés es difícilmente igualable. Y luego le quedaba, siempre además lo había dicho en las entrevistas, le quedaba meter un gol de chilena en un partido importante, y justo lo consiguió ayer, en uno de los mejores lugares donde se puede hacer. Así que nada, enhorabuena para él y para el Real Madrid y para todo el madridismo, por supuesto, por ese partido. Ojo, es el partido de ida, queda todavía el del Bernabéu, pero bueno, yo creo que la eliminatoria está relativamente encaminada. Pues hay ahora mismo circulando 2 vídeos que se han hecho virales. Uno de ellos es el del segundo gol de Cristiano Ronaldo. El otro vídeo muestra a una señora que se quiere hacer una fotografía con sus 2 nietas. La señora es la reina emérita, se puede decir así, reina Doña Sofía, con sus 2 nietas evidentemente, y la actual reina, Doña Leticia, pues intenta y consigue impedir que se haga la fotografía. No sabemos exactamente a qué se debe, porque el vídeo que está rulando es muy breve, es de apenas unos segundos y no muestra, digamos, la escena completa que permita sacar muchas conclusiones. Lo que sí se ve es que hay una especie de rifirrafe, una especie de discusión muy breve, eso sí, entre Doña Sofía y Doña Leticia, y vemos gestos, pues en fin, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, pues una de las 2 infantas, me parece que es Leonor, la que quita por 2 veces la mano de su abuela de su hombro, además de una manera bastante airada e incluso un poco despectiva, con la madre al lado, es decir, bajo la atenta mirada de la madre, que también pues le hace una especie de carantoña a su hija, como diciendo, no te preocupes, hija, que aquí estoy yo para protegerte de la abuela. En fin, un episodio un poco chusco, por ahí se ha titulado en algunos diarios digitales como rifirrafe entre las 2 reinas, que lo que yo decía esta mañana a primera hora es que muy buena imagen de nuestra monarquía no es que dé. Porque además está el rey delante y al rey pues le queda un papelón bastante desagradable. Pero fíjate que es una pena, ¿no? Porque yo creo que las imágenes que habíamos visto previas a ese es la familia real. Sí, con la infanta además, Cristina. Bueno, pues todos allí, es decir, bueno, asistiendo a la ceremonia litúrgica, bueno, bien, con absoluta normalidad, ¿no? Y al final, cuando se produce esta situación, da cierta pena, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que hacía tiempo que no se veía pues a los reyes eméritos en compañía del rey, ¿no? Es decir, incluso no se les veía juntos. Me parece que, bueno, que daba una sensación, bueno, de cierta normalidad, por lo menos de apariencia, ¿no? Y que creo que se ve enjuagado, pues se ve un poco de mala manera por ese feo gesto, ¿no? Yo creo que es un gesto feo y que lo ha visto todo el mundo, con lo cual yo creo que le pasará la factura, ¿no? Yo decía anoche, estaba en El Gato, en esta casa, como comentaba anteriormente, que una imagen vale más. Estos son los supuestos paradigmáticos en los que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Sí. Y que cada uno juzgue las imágenes a su gusto y conveniencia. Sí debo decir que, y además es una cosa que a lo mejor luego no expliqué anoche, yo por razones personales, porque coincidí de pequeño en un campamento con el actual rey, con el rey Felipe VI, pues he de decir que la reina Doña Sofía la tengo un cariño especial porque fue muy, muy, muy cariñosa conmigo, valga la redundancia, durante ese campamento, en una situación personal que yo pasé mala. Y por lo tanto tengo un respeto absoluto hacia la reina Sofía y la verdad es que no me gustó desde ese punto de vista el feo que desde mi punto de vista, repito, insisto, se le hizo el otro día en una foto que me parecía lo más normal del mundo, una abuela con sus nietas y mostrándose orgullosa de sus nietas. Yo creo que hay que estar a la altura de la institución que se representa y desde luego la imagen no es precisamente edificante. Por lo tanto, pues el respeto absoluto hacia la reina Doña Sofía, que yo creo que ha cumplido un papel muy importante a nivel institucional en este país. Creo que ha dotado de una estabilidad importante a una institución que desde mi punto de vista es ejemplar en España y que no se puede entender la historia de España sin la monarquía. Es una institución importantísima, las experiencias republicanas que hemos tenido en este país no han salido bien y repito, insisto, pues creo que determinados comportamientos o determinadas actitudes en momentos muy concretos en los que estás
siendo observada minuciosamente por todo el público, pues tienen que estar a la altura de la institución que representas. Don Abel, ¿algo que decir? Pues sí, mucho. La verdad que es un tema... No, yo diría simplemente una reflexión vaga y otra más profunda, cómo hemos cambiado. Y sobre todo, si esto hubiera sucedido hace unos años, no se hubiera hecho eco prácticamente nadie, ni ningún medio, ni estaba en portadas, ni era uno de los vídeos más millonariamente vistos, porque esto ha circulado, e incluso ha circulado fuera de España, sí. Y una sobrina directa política de la reina doña Sofía decía un tuit que colgó ayer, varios, que colgó y dice, bueno, por fin se le ve la cara a Leticia, es decir, se ve el verdadero rostro traducido más o menos del inglés, ¿no? Entonces, es decir, hace unos años, cuando el matrimonio entre don Juan Carlos y doña Sofía estaba roto, y lo que pasa que se simuló, y aquí se simulan muchas cosas en la monarquía, por supuesto, él la definió con una gran palabra que dijo que era una profesional, una gran profesional, en ese libro La reina y yo, que tanto se habló. Sí. Y al principio entenderlo, tú dices, ¿cómo hablas de tu mujer, la madre de tus hijos? Es decir, como una gran profesional, choca. Pienso ya a título personal que uno de los grandes méritos de que todavía haya monarquía, y lo digo esas tres palabras, porque las experiencias republicanas traían los vicios de los gobiernos anteriores y los defectos también de las monarquías y abusos y defectos de la propia sociedad española, es gracias a doña Sofía. Es decir, porque sí ha sido una grandísima profesional y en algunas cosas. Y ayer se vio en la foto que hay el lunes de Pascua un clásico en la familia real. Es decir, aunque tenga sus desavenencias, que ya se han aireado suficientemente, no sé si son de cara a la galería o internamente, pero el nexo de cohesión es siempre doña Sofía y se ve muy claro con la infanta, parece que ya no es infanta, pero sigue siendo doña Cristina, pues es decir, ella siempre se ha procurado el seguir tendiendo ese puente, aunque otros hayan disimulado pues una distancia o no. Me estoy midiendo bastante las palabras. Pero doña Sofía pues hizo un gesto de connivencia con el fotógrafo, porque se ve cómo levanta mínimamente las cejas, como diciendo, sí quiero esa foto, y lo que es desagradabilísimo ya no es la actitud de doña Leticia, que ya se sabe, eso ya era vox populi y quien lo ha visto de cerca y tal, sino lo que a mí me ha sorprendido es la manera en que la niña arranca la mano por dos ocasiones, y si os fijáis en el vídeo, yo lo vi ayer un momento, pero hoy me fijé esta mañana a las 7, es decir, la propia actual reina intenta sacar primero ella la mano, ¿no? Es decir, las niñas, entonces, y luego el cinismo ese que llega cuando hacemos la foto todos sonriendo como si nada, cuando ves a don Juan Carlos, que ya va por libre hace bastante tiempo, claro. Tal. Y ahí a ver qué connotaciones eso va a tener, y luego por mucho que la prensa rosa y ciertas revistas y la moda y todo lo que queramos, que es icónico es el gol de Ronaldo de ayer, que hay que decirlo, no el que vista o no vista, miles de cirugías, yo he visto ya anuncios en periódicos, hazte la cirugía como Leticia, ¿no? Pone ya un poco como reclamo publicitario, pues no termina de cuajar, es decir, porque eso es carácter, bueno, pues o lo cuidan un poquito más o a ver qué pasa, porque esto igual trae recorrido. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención, más allá, efectivamente, de que yo creo que es un suceso que pone en evidencia bastante a la reina Leticia, sobre todo por contraste, como decía el profesor Veiga, con lo que ha sido la trayectoria de la reina Sofía, que se ha caracterizado precisamente siempre por la elegancia y por la exquisita educación, ¿no? Yo creo que, en fin, el episodio de ayer deja a doña Leticia bastante mal. Pero más allá de eso, a mí me llama mucho la atención que, hombre, en un evento con la familia real, pues alguien de protocolo, alguien de la Casa Real, algún responsable de este tipo de cosas, pues digamos, no esté previsto que algo así pueda suceder para evitar que una imagen tan penosa deje a nuestra monarquía a los pies de los caballos. Quiero decir, ¿qué pinta exactamente la reina? Más allá de que las infantas sean tus hijas, obviamente, pero es que antes que tus hijas son infantas de España. Y la señora que está allí ha sido la reina de España durante mucho tiempo. ¿Qué pinta exactamente la actual reina metiéndose a impedir una fotografía cuando eso es una cuestión que se supone tiene que estar prevista ya en el protocolo oficial? Y si es que la reina emérita, doña Sofía, ha querido salirse del protocolo, también ese tipo de cosas tendrían que estar previstas de alguna forma. Pero esa improvisación de última hora de doña Leticia metiéndose por medio con esos feos gestos, pues yo repito, lo más importante probablemente que tiene ahora mismo la monarquía es la imagen. Si la imagen queda por los suelos, pues es legítimo que muchos ciudadanos digan, ¿y a mí para qué me vale esta institución? Si es muy importante lo que estás comentando, Rafa, y además en un momento en el que la imagen de la monarquía estaba reforzada, porque yo creo que el rey Felipe VI está haciéndolo muy bien. Sí. Creo que el rey, desde que tomó
posesión de su cargo, ha asumido perfectamente cuál es su papel institucional y lo está cumpliendo a rajatabla. Creo que solo se puede hablar bien del monarca desde que en junio de 2014 asumió la jefatura de Estado. Creo que el papel que ha tenido Felipe VI en la crisis catalana, que era una crisis importante para los españoles, ha sido un papel ejemplar y contrasta el papel que está teniendo el rey con el papel que tiene actualmente la reina. La reina doña Sofía es una reina muy querida por los españoles porque ella se lo ha ganado a pulso. Claro. Con lo que tú decías, con su elegancia, su saber estar, era una auténtica reina. Entonces, esta reina actual se lo tiene que ganar también. Y con gestos como el del otro día, desde luego, los españoles no van a tenerle el mismo cariño que le tienen y le profesan a la reina doña Sofía. No, yo creo que, vamos a ver, el papel del rey es clave en todo este asunto. Me parece que el prestigio de la monarquía viene por la figura del monarca y no tanto por la de la por la consorte, que yo creo que tiene está un poquito más en entredicho lo que se comenta de ella, ¿no? Y yo creo que esto es clave, porque la diferencia es que es fundamental. Sofía viene de casa real, ha sido educada para ser reina, dejó su país para venirse a España. Es decir, y eso los españoles lo hemos agradecido siempre, y siempre ha sabido estar, mientras que esta mujer ha llegado bien, y ha hecho, y eso se nota el saber estar, se nota el saber comportarse, y ya está, ¿no? Y si es la educación que va a dar a las futuras infantas, pues hombre, el pueblo español es muy agradecido, y por tanto tiene un gran cariño, y es una forma de reconocer los grandes méritos que ha hecho para cohesionar a la corona y por tanto también de alguna manera contribuir, ¿no?, a la vertebración en tiempos muy difíciles, ¿no? Dicho de otra manera, lo que ocurrió ayer, lo que hizo ayer doña Leticia, jamás lo hubiese hecho doña Sofía. Primero porque la educación es muy distinta, pero sobre todo y fundamentalmente porque ella sí hubiera sabido ver que esas dos niñas, antes que sus hijas, son infantas de España. Y que por tanto si un fotógrafo pide una fotografía, mire, no pasa absolutamente nada. Están en la puerta de la Catedral de Palma de Mallorca. Es decir, que no hay ningún motivo más allá, insisto, del capricho personal de esta señora. Pero en fin, yo creo que efectivamente los españoles sabrán sacar conclusiones si es que no las han sacado ya. Vamos a entrar ya en materia porque estos dos asuntos iniciales pues son, digamos, los que están hoy en el WhatsApp de muchos españoles. Pero lo que es en los periódicos y en los medios de comunicación, de lo que se está hablando, por supuesto, pues es de las cuentas públicas. No sé si ustedes han tenido ocasión un poco de echar un ojo a esas cuentas, a lo que se ha publicado de ellas, por supuesto, y a lo que han dicho en las últimas horas los responsables del gobierno. Ya saben ustedes que Cristóbal Montoro llevaba ayer esos presupuestos, todavía no tiene el Ejecutivo los apoyos parlamentarios para sacarlos adelante. El gobierno prevé un crecimiento del PIB del 2,7% y de momento solamente Ciudadanos ha anunciado su votación a favor. El proyecto dedica 196.000 millones al gasto social, lo que supone el 56% del gasto total, y el mayor porcentaje de ese gasto, el 73,6%, se destina a las pensiones, que absorben 144.800 millones de euros. Un porcentaje muy elevado, ¿no? Bueno, el que es, o sea, que ahí está contemplada esta subida, digamos, adicional que ha planteado el gobierno también, sobre todo de las pensiones mínimas, de las pensiones más bajas, de las pensiones no contributivas, con subidas muy superiores a la inflación, ¿no? Es decir, muy por encima de ese 0,25 que teóricamente es el que va con carácter general a la subida de las pensiones. Bueno, eso es un gasto adicional, bueno, pero bienvenido sea, ¿no? Es decir, yo creo que el problema de este presupuesto es no tanto los números, que podemos discutirlos o no, si cuadran o no cuadran, sino es el hecho político, ¿no? Y el hecho político es que nadie se preocupa realmente de las cuentas, sino de la situación de cómo se compran los votos para sacarlas adelante, ¿no? De su ombligo. Claro. Y al final es que el PNV no quiere jugar, ya ha dicho que ni siquiera las va a ver las cuentas, hombre, primero porque el cuponazo ya lo tuvo, es decir, con lo cual le tomaron el pelo. El cuponazo y ahora el 30%. Claro, y ahora viene, le han puesto encima de la mesa, sin pedirlo teóricamente, pues un incremento de las inversiones que un poquito raya. Entonces entramos en la competencia, no sé si desleal o no, entre las propias inversiones que hay que hacer en los distintos territorios, ¿no? Yo decía el otro día
que echaba en falta en estos presupuestos una mayor apuesta por la obra pública, ¿no? Sobre todo, no tanto en nuevas construcciones, sino en el mantenimiento de las existentes, ¿no? Que me parece que esto es muy importante y genera realmente empleo. Es decir, buena parte del gasto social parece que es bueno, pero es un gasto desde el punto de vista... es un poco improductivo, desde el punto de vista que no genera más riqueza, sino que se consume, ¿no? Y me parece que es estupendo, más allá de lo que contribuye a la aportación de la demanda interna, ¿no? Porque si tienes un poquito de liquidez en tu bolsillo, pues puedes gastar, y eso siempre viene bien. Yo creo que el problema que tendrán que explicar algunos partidos, como el Partido Socialista, es qué necesitarían para poder apoyar estos presupuestos. Es decir, porque el incremento de pensiones, por ejemplo, por situar un ejemplo, es decir, cuando Zapatero congela las pensiones, mayo 2010, el famoso zapaterazo, lo que hace es subir las pensiones mínimas. Y sube el 0,5 las pensiones mínimas. Y congela el resto. Oiga, ¿qué va a hacer el Partido Popular ahora? Subir todas el 0,25 y las mínimas y las de viudedad y aquellas que son más bajas, las va a subir casi hasta el 3%, o de media se va a un 2%. Y si a eso, claro, y si a eso le añades la, entre comillas, rebaja fiscal, de extender de los 12 a los 14.000 las rentas que están exentas y tener un trato más favorable hasta los 18.000, pues hombre, algo de liquidez sí que se va a recuperar por esa vía. ¿Se podía hacer más? Seguramente, y el tema de fondo es, oiga, ¿esto es un parche coyuntural o esto va a implicar un cambio en el modelo de revalorización del sistema? Entonces podemos discutir si esto es un tema de fondo o es una cuestión puramente electoralista. Oiga, pero todo lo que hacen los partidos políticos de uno y otro confín es electoralista, o sea, con lo cual, bueno, no pasa absolutamente nada. A mí lo que me preocupa, y es que nadie me ha explicado todavía, es dónde se produce el ajuste. Entonces, tenemos que pasar del 3,07, que aunque hemos acabado el déficit público este año, al 2,2. Eso es en torno a 0,8, 0,9. Eso son 8.000, 9.000 millones. 80.000. Perdón, 90.000 millones. 90.000 millones, ¿no? Oiga, pero sí, me he comido un trocito que es importante, ¿no? Alguien me tiene que decir dónde. ¿Dónde? ¿Tantos ingresos vamos a tener? Pues hombre, lo que ha fallado siempre Montoro ha sido los ingresos, ¿Se va a mantener los bajos intereses de la deuda? Pues eso no depende de nosotros, Depende del Banco Central Europeo, que ya ha dicho que va a acabar las compras de ahora vamos después de la pausa, vamos a ir con la parte, digamos, política, con la parte de los partidos, del apoyo parlamentario, pero en lo que tiene que ver con las cuentas, ayer vamos a escuchar a Cristóbal Montoro, Joaquín, porque a las críticas del Partido Socialista, de la izquierda, de los recortes de tipo social, esta era la respuesta del ministro de Hacienda. Que no son recortes, que es moderación en el crecimiento del gasto, pero dándole mayor gasto a las capas sociales que más dependen del gasto público porque no son capaces de tener otro tipo de renta. Por ejemplo, personas mayores, personas que han perdido su puesto de trabajo por enfermedad, personas que puedan estar en situación, por haber sufrido violencia de género, en situación, por tanto, de debilidad. Eso es lo que se hace en estos presupuestos y no recortan. Que no son recortes, decía el ministro Montoro. Bueno, pues explicaciones que en todo caso a los destinatarios no les van a servir de mucho. Porque no sé si el profesor Veiga quiere intervenir, yo le cedo gustosamente la palabra. Ya que me brindan el capote, y yo era Miura, ¿no? No sé si eran, pero bueno, luego los astafinos... No, a ver, yo creo que son recortes... Bueno, perdón, primero son presupuestos que reflejan muy bien la impotencia y la situación de bloqueo que tiene el gobierno, es decir, desde un punto de vista político y desde un punto de vista macroeconómico lo que hacen es consolidar ese, entre comillas, rigor fiscal del que tanto hace gala el señor Montoro, pero escuchándole ahora mismo, no lo había escuchado ayer cuando pronunció estas palabras, pues me recordaba aquello de la desaceleración moderada y los brotes verdes tan prolíficos en la etapa nefasta del segundo gobierno de la legislatura de Rodríguez Zapatero. Y ahora creo que estamos en lo mismo porque somos rehenes o vicarios de otras cuestiones. Es verdad que ha sido hábil el Partido Popular cuando pidió hace unos días esos 5 votos neutros o asépticos o como queramos sin que se sepan, pues ya me hubiera gustado a mí que ya antes como ahora, hace años como ahora, para evitar ser rehenes de lo que ahora está pasando, porque es fruto de lo que en 40 años se ha transigido y transado con los nacionalistas vascos y catalanes, porque no quieren lo mismo para el resto de España y eso lo sabemos todos, pues ojalá hubiera habido altura de miras y de Estado y sentido político en las dos grandes formaciones, que así les va, y así les va a ir a peor, pues son víctimas de lo que ellos mismos han querido
de una endogamia absolutamente pasmosa y cínica. Entonces, ojalá hubiera sido eso. Es decir, lo que no es de recibo es lo que nos esté diciendo y que meta ahora mismo el señor Montoro, ministro, que puede ser muy simpático o poco, pero a mí no me hace gracia desde luego, cuando incluso mete la violencia de género como para justificar esa daliza ahí, lo cual ya me indica que tablas no hay muchas, ¿no? Es decir, y luego ese recorte al 2,2% es imposible, porque los riesgos que tiene la economía, tanto exógenos como endógenos ahora mismo, son brutales, y 2018 igual puede suponer al final del año un freno fortísimo en la economía, pero ya no solo española, porque ya no dependemos, sino que dependemos de fuera, y como decía muy bien tanto ahora José Luis como Antonio, es decir, ya no depende de nosotros los tipos, es decir, es que las hipotecas acaban de tocar suelo definitivamente, pero ahora es cuando empieza todo a subir, y lo mismo va a pasar absolutamente con la deuda, porque ¿cuál es la deuda pública y cuál es la deuda privada? Porque eso es importantísimo, el dato de la deuda privada. Estamos siempre entre el 100 y 101%, es decir, por encima. Y luego ya después del tema político, es decir, el reparto hacia las comunidades autónomas, yo como sabéis, y aunque no se nota, soy de ese reino maravilloso, aunque no tenemos rey, es decir, el último fue 1107, que es Galicia, ese reino que duerme en el Atlántico y esas cosas. Es decir, ahí pues escuchas a unos, bueno, consolidan tal, 900 millones de inversión tal, y escuchas a la oposición y al final ves que es para FENE, que es para las fragatas y que es para el AVE, pero que no llega para terminar tal. Es decir, y estamos viendo esas pedreas que curiosamente es donde van graneros de voto que interesan, como puede ser Cataluña, 1.349, 1.470 que van para Andalucía, Madrid 1.200, pero Madrid se lo ha ganado a pulso, es decir, es el motor ahora mismo económico, y sorprende el tema vasco, ¿no? Es decir, porque claro, que son aquellas 37 competencias que le pedía al gobierno del Lehendakari Urkullu, es decir, el cuponazo cuando se está, el otro día el defensor del pueblo, en funciones o no funciones, pero el señor Marugán creo que lo está haciendo decentemente bien, es decir, ojo, será todo lo que digáis constitucional o no, pero el cálculo es oscuro, no se nos justifica, es decir, y es el mismo que desde el año 81, 6,29 y no nos dicen de dónde viene, y que ahora haya un 32% pues choca mucho y no hay curiosidades. Y por último, el que a estas alturas volvamos con el populismo barato, demagógico y absurdo, como hacía el PSOE y hacía el PP de siempre, con los funcionarios y con los pensionistas y qué tal, es decir, un país que tiene 9 millones de personas jubiladas, un país que tiene 3,6 o 4 millones de desempleados y casi 3 millones de funcionarios, tiene un gravísimo problema para financiarse y para pagar todo eso. Y si ahora mismo, es decir, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero cuando hay que recortar 80.000 de la sanidad? Vamos a hacer una pequeña pausa, 8:58, y escuchamos también a los profesores Alonso Timón. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Seguimos en el tiempo de tertulia. Hoy con nuestros profesores Antonio Alonso Timón, José Luis Fernández Santillana y Abel Veiga. Más opiniones sobre el tema que estábamos hablando. Sobre los presupuestos, desde el punto de vista del contenido de los presupuestos, a mí me parece que efectivamente son unos presupuestos expansivos, pero unos presupuestos expansivos improductivos, porque el carácter expansivo de los presupuestos se proyecta fundamentalmente sobre el capítulo primero, que es gastos de personal. Como ha dicho anteriormente José Luis, y coincido plenamente con él, yo he hecho en falta un mayor volumen de inversión pública, que me parece que eso sí es más productivo. Hay algunas partidas que me parece razonable, como por ejemplo el incremento de los funcionarios que han soportado en los últimos años una pérdida de poder adquisitivo, o la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía con las policías autonómicas. Eso me parece razonable, pero me parece que hay otras partidas del presupuesto que tendrían que estar mejor dotadas. Pero claro, es que se dice es un presupuesto expansivo porque ahora ya se puede. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿es verdad que estamos cumpliendo el déficit público 3,07? Anoche nos explicaban en El Gato que con alguna trampilla, pero bueno, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Es verdad, estamos a punto de cumplir el objetivo de déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero hay otro ítem de convergencia europea que estamos muy lejos de cumplir. O sea, ¿se pueden hacer estos presupuestos expansivos con la deuda pública que tiene España, que ronda el 100% del PIB, cuando realmente el criterio de convergencia es que la deuda pública no supere el 60% del PIB? O sea, que vamos a ver cómo cuadran estas cuentas finalmente, porque claro, en el presupuesto hay que decirle a la gente que el presupuesto efectivamente es partidas de ingresos y gastos, y en lo ficticio cuadra todo absolutamente. Luego en la ejecución del presupuesto vamos a ver cómo cuadra.
Desde el punto de vista de la forma políticamente, coincido con algo que ya se ha dicho aquí por el profesor Veiga. Estos presupuestos lo que denotan es la incapacidad del gobierno, la situación muy difícil que tiene el gobierno. Estamos a través de los presupuestos de estos presupuestos, regando dinero a todos los sitios, intentando alargar una legislatura que de por sí tiene difícil alargamiento. Y lo que tenemos que tener claro con estos presupuestos es que yo creo que tanto el Partido Popular como el PNV están condenados a entenderse. Eso de que el Partido Nacionalista Vasco diga, no, hasta que no se deje de aplicar el 155, yo no voy a apoyar los presupuestos. Bueno, es una posición de partida, pero todos conocemos al PNV y lo que ha hecho el PNV a lo largo de los últimos 40 años, y su razón de ser es vender que ha conseguido nuevos objetivos para el País Vasco y que gracias a ellos. Lo que no se dan cuenta los dos partidos nacionales es que a mayor relevancia de los partidos separatistas, la mayor relevancia de los partidos separatistas a nivel nacional es directamente proporcional a la irrelevancia de los partidos nacionales en el ámbito autonómico. Lógicamente, claro. Pero ¿para qué va a votar la gente en las comunidades autónomas al Partido Popular y al PSOE si los que venden que consiguen absolutamente todos los objetivos para eso, los ciudadanos de esa comunidad autónoma, son los partidos separatistas? Claro. Por lo tanto, ¿tienen ustedes alguna duda de que los presupuestos van a salir con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco? Yo no tengo ninguna. Voy a hacer un apunte informativo y enseguida escuchamos también a José Luis. Parece ser que en el gobierno hay una relativa calma porque, digamos que el plazo para poder sacar adelante en el Parlamento los presupuestos sería a finales de mayo. Esa sería la fecha prevista para la aprobación. Antes de esa fecha, el gobierno espera poder dejar sin efecto la aplicación del 155 en Cataluña, que sería un poco la condición que exige el PNV. Por tanto, la situación ahora mismo en el gobierno es de una relativa calma. Además, confían en el poder de seducción del señor Rajoy en una entrevista que va a tener con el presidente vasco Íñigo Urkullu, y en la cual le convencería del daño terrible que haría a la economía vasca el hecho de no sacar adelante las cuentas después de esas jugosas partidas que dedica a Vascongadas. Es un seductor nato, ni Alain Delon. Con esas dos bazas en la manga, el gobierno respira más o menos tranquilo ahora mismo todavía. Bueno, es posible, ¿no? Es decir, hay gente que habla de, bueno, como ya hay fecha de caducidad teóricamente para con la investidura o no de un nuevo presidente del gobierno catalán, que es el 22 de mayo. Bueno, lo que le pasa, salen las cuentas. Le pueden salir. Lo que sucede es que si se produjesen nuevas elecciones, nos iríamos prácticamente a julio, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, ahí pueden estar jugando con los tiempos, etcétera. El problema es, yo creo que eso también es de opción política, ¿no? Es decir, y por tanto, tú como partido nacional, que quieres de alguna manera que esta ley de presupuestos, que es la ley más importante del año, que es la que hace que la riqueza del país caiga sobre los ciudadanos, cómo se reparte, y se reparte de manera justa y equitativa entre los distintos territorios, y por tanto los ciudadanos que residen en cada uno de ellos, que es la clave. Hombre, si tú para sacar adelante tienes que someterte, entre comillas o sin comillas, al chantaje de un determinado partido, pues a lo mejor lo que tienes que tener es la valentía, por no emplear unas palabras mayores, de decir, oiga, no estoy dispuesto a hacer este chantaje, en la medida que el otro gran partido nacional no está dispuesto a pactar conmigo estas cuentas, que yo estoy dispuesto a negociar, disuelvo la Cámara y convoco elecciones. Y eso yo creo que le daría un plus de votos. Si lo que hacemos es que al final los presupuestos salen adelante porque el PNV es el que los acaba votando, pues hombre, pues ir para pues es lo mismo, ¿no? Y sobre todo, hombre, yo os pongo un dato muy tonto, es decir, de los chapuzas que son. Es una cosa, esos cuadritos, ¿no? Las diapositivas con las que presentan el cuadro macroeconómico. Bueno, yo me fijé en la de la tasa de paro, por aquello de que uno se dedica a estas cosas del sindicalismo y uno se fija un poco, ¿no? Entonces, en la diapositiva 1 o 2 aparece 5,5 como objetivo. En tasa sobre la población activa. En la diapositiva 4 vuelve a aparecer la tasa de paro con el 15. Oiga, ¿cómo ha desaparecido medio punto de una diapositiva a otra? Es una chapuza. Es decir, bueno, si ese es el rigor con que están hechos los números... Tengan en cuenta que esas cosas van periodistas. Claro, bien. No, pero al final es lo de siempre. Oiga, vamos a ver en cuenta. Es decir, que no nos cuenten películas, ¿eh? Este año hemos acabado creciendo al 3,1. Lo que está previsto es que crezcamos al 2,7. Si estos presupuestos se hubiesen hecho en septiembre, se hubiesen metido en la Cámara en septiembre, se hubiesen hecho con el 2,3 de previsión. El tema catalán. Claro, ¿de qué estamos hablando? Oiga, que no nos cuenten películas y que al final todo va a depender de los intereses o no de la deuda,
que esto se puede disparar, que el Banco Central Europeo siga comprando deuda o no, precio del petróleo, que no parece que esté bajando. Y guerra comercial. A partir de ahí, los factores exógenos de los que hablaba anteriormente. Claro, estas cosas están ahí y no dependen del gobierno. Y eso puede hacer que las cuentas públicas se vayan. Si eso, como bien decía Abel, está el tema de la deuda privada, que es la que se ha rebajado proporcionalmente más que la deuda pública, que lo que ha hecho ha sido subir, pues hombre, tenemos un panorama que dice, hombre, ¿estamos mejor? Hombre, sí. ¿Para saltar? Pues no, que te puedo romper un pie. En las últimas horas, y enseguida escuchamos también al profesor Veiga, la verdad es que tanto Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, como desde las filas populares, el portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, que es Jaime de Olano, ponían el acento no en el posible apoyo del PNV, sino en el Partido Socialista. Suponemos que para ponerlo en evidencia ante, en fin, un asunto de Estado en el que los socialistas, una vez más, vuelven a mirar su ombligo y no las necesidades generales del país. Vamos a escuchar los dos cortes, Joaquín, si te parece, el de Albert Rivera y el de Olano, hablando de la posición del PSOE. Y estos son los presupuestos de las buenas noticias: bajada de impuestos a quien no llega a final de mes, más permisos de paternidad para la conciliación para los padres y las familias, cheque para las guarderías para muchas familias que no pueden pagarlas, equiparación de policías y Guardia Civil al resto de policías autonómicas, subida de las pensiones incluso por encima del IPC para 7 millones de pensionistas. Y creo que son buenas noticias, pero hay una mala noticia, que el PSOE los está bloqueando en el no es no de Sánchez y no permite que unos presupuestos buenos para España, en un momento tan delicado para España, salgan adelante. Sería, pues, francamente muy positivo la señal que enviaríamos de estabilidad institucional en España si el PSOE accediera a pactar y a negociar los presupuestos. No parece que vaya a ser así, pero nosotros, por supuesto, seguimos con la mano tendida. Lo conseguimos en el año 2017, esa mayoría de 175 para rechazar las enmiendas a la totalidad y 176 para aprobar definitivamente los presupuestos. Pues en esta ocasión confío en que impere la sensatez y la responsabilidad de todos. Bueno, pues esos 5 diputados al azar que pedía Javier Maroto el fin de semana, para el señor Olano entran dentro de lo posible. Lo que pasa es que es poco probable. Digamos que es poco probable, ¿no?, que el Partido Socialista... Y sería posible una maldad que nadie plantea, que es que dejase votar en conciencia. Claro. A los diputados seguro del que hay más de 5 que les apetece votar. Claro, sí. A lo mejor no hacía falta echarlo a suerte. No hace falta que sean al azar. Pensando en los andaluces, por ejemplo. Claro. Bueno, pues esta es la situación, que es bastante reveladora también, ¿no?, de cómo está la política en España. Don Abel. Como protagonizaba o rezaba hoy un titular en Corriere della Sera que veíamos cuando hablábamos de un tal Cristiano Ronaldo, que no sé quién es, perdonar mi ignorancia, tutti in piedi a Torino, todos en pie en el estadio. Pues aquí igual, todos en pie escuchando las frivolidades de unos y de otros. Ahí mi querido Alberto, bueno, Albert, porque Alberto es otro para mí, entonces por ironizar un poco, es decir, ¿qué sabrá usted del 1.600.000 personas de las familias que han tenido a todos sus miembros en paro, en desempleo en este país? ¿Qué sabrá usted del umbral de la pobreza, de esos casi 9 millones que niega el señor Montoro, cuando en alguna ocasión ha quedado en evidencia, y hay todas las organizaciones que están detrás que por lo menos merecen cierta credibilidad, ¿no? ¿Y qué sabrá usted de lo que es no llegar a fin de mes? Es decir, hablamos, ni a Ciudadanos ni al Partido Popular les interesa en absoluto el apoyo del Partido Socialista. Es decir, dejémonos de engaños y de tonterías. Es decir, evidentemente, lo que más le interesa al Partido Popular son dos cosas: eliminar completamente al Partido Socialista, lo cual, con méritos propios, algunos lo están consiguiendo. Tampoco hace falta que enfatice mucho, porque igual caen ellos antes, ¿no? Eso, es decir, la memoria de la justicia nunca se sabe. Pero sobre todo lo que le interesa es fagocitar completamente a Ciudadanos. ¿Cómo explica Ciudadanos que apoya unos presupuestos con lo que está pasando, lo que sucedería con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y con todas las prebendas que van hacia el País Vasco? Con lo cual, ese discurso que tiene tan en clave nacional y tan en clave constitucional y tan en teoría tener un proyecto nacional, que yo no todavía lo desconozco porque aquí en este país no lo tiene nadie, ni el gobierno ni la oposición. Es decir, evidentemente que hay un juego estratégico por parte del Partido Popular que busca única y exclusivamente la sobrevivencia política de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es un experto en sobrevivir y en ir eliminando rivales propios, internos o no internos. Es decir, ahora mismo ya tienen el precipicio a una presidenta de una comunidad. Ayer ya le dio el estoque, parece
dice que, parece que al final esto es una discusión estéril, me queda que lo va a explicar esta tarde, es decir, esa manera de hablar de un gallego, y además de un gallego de los caneiros, como, en fin, canoiros, pero no lo quería decir, es decir, es ya el pasaporte. A otros ya las barbas le están saliendo por ciertas informaciones raras, y al final la lucha va a ser de 2 mujeres nada más. Entonces tú dices, bueno, es decir, ahora mismo yo creo que está todo, sí, ahora mismo todo está vendido, todo el percal. El PNV, hombre, si hubieran aplicado el 155, que no se ha aplicado, pues a lo mejor era creíble y justificable. Ya me encantaría a mí que me aplicaran el 155 siempre en mi comunidad autónoma. Aplicar el 155 sin aplicarlo. El tancredismo, es decir, hago aparento, simulo, finto, regateo, pero no marco gol nunca. Lo más tremendo de la historia es pero consigo sobrevivir. Y aquí la clave es llegar al mes de junio, julio, es decir, aprobar esto y sobrevivir, y da igual lo que pase a España. Es decir, cuando dices que con estos presupuestos la deuda va a bajar 97, no es creíble, no es posible, no puedes bajar 3 puntos así como así. O que casi el 50% del Estado tiene que incrementar a la seguridad social, y decir, porque tenemos ese problema de las pensiones. Yo acabo de cumplir 45 años, ya soy bastante mayor y no creo que llegue a la edad de jubilación. Pero bueno, si llegara en el caso, el otro día respiré, ahí en mi Pazo de Málaga, me respiré cuando vi que los menores de 45 años no tienen asegurada la pensión. Digo, bueno, tengo 45, menos mal, a lo mejor no sé lo que. Claro que si es en Galicia son las más pobres y las más bajas de toda España, si es en el País Vasco son las más altas de España. Son las 9 de la mañana y 16 minutos. Bueno, no sé si tienen algo más que comentar sobre los presupuestos o pasamos a otro asunto, que es en concreto a lo que está ocurriendo en Cataluña. Y ya saben ustedes que, bueno, una de las noticias de las últimas horas es que una señora llamada Anabel Marcos, directora del Instituto de Seguridad Pública catalana, acaba de ser destituida. ¿A qué no saben por qué? Pues porque trasladó ocultas en su coche particular urnas para los centros de votación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Destituida por este pequeño detalle sin mayor importancia. Una vergüenza. El Ministerio ha tomado la decisión en virtud de las facultades que le confiere ese artículo por el cual el PNV no quiere aprobar los presupuestos generales del Estado. La destitución de esta exdiputada de Convergencia y directora de la Escuela de los Mossos de Escuadra, también una cosa muy reveladora, llega pocas horas después de que se publicara que trasladó ocultas en su coche particular varias urnas para los centros de votación. Se ve que no había material suficiente pagado con el dinero de los catalanes y tuvo que echar mano de su propio coche. La máxima responsable de formación de los Mossos se sirvió de un vehículo de un modelo determinado a nombre de una tercera persona. Fue la propia Policía Autonómica la que localizó su vehículo esa jornada y confirmó que era ella, la exdiputada y alta responsable de la Consejería de Interior, quien lo conducía y la que transportaba al menos una de las urnas. Es decir, fueron los propios Mossos los que pillaron a la jefa de formación de los Mossos trasladando las urnas del referéndum ilegal. Bueno, pues un poco para que vean ustedes en lo que está Cataluña en estos momentos. Pero vamos a ver, más allá del problema de Cataluña, o sea, está el problema de quien tiene que gestionar la aplicación teórica o no del artículo 155. Es decir, aquí hay una guerra, no sé si de guerrillas o una guerra abierta, ¿no?, dentro del propio Partido Popular con esto. O sea, yo el otro día escuchaba unas declaraciones de Maroto diciendo que se estaba haciendo mal este tema y pegándole, no sé si una leche o un repaso o una llamada de atención, entre comillas, al ministro del Interior. Oiga, que seguramente no es el máximo responsable, porque el máximo responsable del gobierno en Cataluña es el presidente del gobierno y en su defecto y la vicepresidenta y por delegación la vicepresidenta, ¿no? Es decir, que es la que teóricamente tendría que estar ejecutando ese tipo de actuaciones. Oye, tú no puedes quedarte solo en destituir al jefe de los mozos, sino tienes que destituir toda la cúpula y hacia abajo, porque si no toda la estructura te queda exactamente igual. Hombre, al final a esta mujer, ¿por qué la pillamos? Por hacer su tarea. Es la responsable de formación y enseña a los mozos qué hay que hacer con las urnas, transportarlas en los coches. Digo, estaba haciendo bien su trabajo, coche, ¿no?, privado, no utilizado. Claro. Esa, o sea, es la dignidad y la honradez. O sea, que, es decir, esto es una persecución en todas reglas. Claro, o sea, esto que mujer, sus propios medios para la liberación del pueblo de Cataluña. Está ejemplificando y en lo que ella cree es coherente y una urna yo creo y ya que viene aquí, España enlazando con lo que decía Isabel, es el tema de, bueno, la guerra y después de Rajoy, ¿qué, no? Y aquí está claro que hay una guerra abierta entre los partidarios de S y los partidarios de C, y ya está, ¿no? Y a partir de ahí en eso busca, yo no coincido con él. Yo no creo que vaya
vayan a quedar solo 2 mujeres. No, yo no sé que 2 mujeres porque yo creo que hay más, ¿no? Pero sí, que la guerra abierta está entre esos 2 bloques de poder. Permítame que diga que S y C son Soraya y Cospedal, para los oyentes. Ninguna de las 2 va a ser la sucesora, porque a las 2 las va a fulminar este fagocitador nato que es el presidente Canoiro I de España. Y de hecho ya el tiempo dará o quitará razones. Como diría García, es ese juez insobornable que, así lo decía. Que da quitar razones. Sobre el tema de Cataluña, la noticia esta que estamos comentando es una noticia que nos viene muy bien para comprobar que el problema de Cataluña no es un problema de personas, es un problema de proyecto. Claro. Es un problema de proyecto político que es incompatible con los valores democráticos, incompatible con nuestra Constitución, y que por lo tanto cuanto antes hay que articular los mecanismos jurídicos necesarios, coger la cajita de herramientas jurídicas para ilegalizar esos proyectos que son incompatibles con la Constitución. Yo anoche lo decía en la tele y no me quiero repetir demasiado, porque los que me estuviesen viendo anoche y me escuchen ahora, y de este hombre dice siempre lo mismo, claro, es que soy el mismo. Entonces tengo que decir tengo que expresar mis ideas, y quiero insistir en esta idea claramente. Anoche yo decía que hay base constitucional, y lo llevo diciendo hace algunas semanas. Hay base constitucional y hay base legal para ilegalizar a partidos políticos que están llevando a cabo un proyecto no democrático, un proyecto que tiene como objetivo fundamental cargarse nuestro sistema de libertades, nuestra Constitución, que está enfrentando a ciudadanos, que está generando una violencia que probablemente, si no se hace nada, va a ir a más. El germen estos de los CDRs, o ¿cómo se llama? Los CDRs, que es la Kale Borroka catalana, esto no se organizan por casualidad, sino que aquí hay gente detrás que los está organizando. Esto es un germen muy peligroso que puede provocar todavía problemas mayores de enfrentamiento social entre la sociedad, y que cuanto antes actuemos frente a ellos. Aquí tenemos ya la experiencia efectivamente del País Vasco, tanto de Kale Borroka como cómo hay que luchar contra la Kale Borroka. Y aquí hubo un presidente del gobierno que diseñó una estrategia muy eficaz para luchar contra la Kale Borroka. Y además hubo un presidente del gobierno que se atrevió a hacer lo que había que hacer en ese momento, que era ilegalizar un partido político que tenía un proyecto político X e Y que era incompatible con los valores constitucionales. Y esto es lo que tenemos hoy en día encima de la mesa, por encima de que hay determinadas personas que su situación ya no nos importa nada. El señor Puigdemont, Turull, etcétera, etcétera, su recorrido político se ha acabado. Su problema ya es un problema jurídico, pero aquí no tenemos un problema de personas, tenemos un problema de proyecto político incompatible con unas organizaciones que se están constituyendo en asociaciones ilícitas y que están cayendo directamente en un precepto del Código Penal, que es el artículo 515, punto primero y punto cuarto del Código Penal, por remisión del artículo 10, apartado segundo, letra A, de la Ley de Partidos Políticos. Por lo tanto, hay una base más que suficiente legal para ilegalizar estos partidos políticos y para que se acabe ya con este circo que están montando y con este odio que se está generando en la sociedad catalana. Total y absolutamente de acuerdo con el profesor Antonio Alonso Timón. Tenemos que hacer una pausa, son las 9:23 minutos. A la vuelta les contamos una de las informaciones que hoy publica de manera destacada un diario de tirada nacional. Los Mossos de Escuadra intentaron crear un piso franco en Madrid. Enseguida les damos los detalles. Se delega el voto no, y que los otros partidos, por lo que hacen es recurrir al Constitucional y dirá, es verdad, es decir, que ellos intentan hacer una cuestión de similitud en la medida que hay una presión preventiva por parte de los que están en Extremera, de los que de Puigdemont, que está en Alemania. Decir, oiga, pero no es la misma causa, no está a disposición del juez español, con lo cual estamos en una situación todavía, bueno, pero en cualquier caso da lo mismo. Es que con el voto solo de Puigdemont no le sale, le hace falta otro, que es el de Comín. Entonces, claro, esto lo que pone en manifiesto es que es una estrategia más, porque realmente tuviesen interés, hubiesen ido los dos, Comín se hubiese entregado, le hubiese dicho, métanme en la cárcel y pido la delegación de votos. No lo ha hecho. Entonces, oiga,
Aquí no salen todavía las cuentas. Yo creo que aquí van a intentar seguir mareando la perdiz hasta que haya un candidato de consenso. Yo creo que el primer interesado en que haya un candidato de consenso es el propio gobierno, que está como loco por dejar de aplicar el 155 y ya está. Así que, bueno, y sobre todo porque si quiere sacar los presupuestos, sí, porque al final es gestionar la pasta, el papel, ¿no? Agotar hasta el último momento, y van a seguir mareando la perdiz, y aquí paz, y después el Constitucional yo espero que se pronuncie rápidamente y se acabó. Lo que no podemos es resolver este tema siempre en base a la actuación de los jueces, ¿no? O en este caso de los tribunales, porque aquí lo que pone de manifiesto es la inoperancia del gobierno de la nación en este tema, y especialmente de aquella persona del gobierno, la vicepresidenta, que es la responsable directa de la gestión de esos asuntos en Cataluña. Bueno, ya está bien, ¿no?, de mirar para otro lado y pasarse facturitas, ¿no? Don Abel. Pues llevan años haciendo lo mismo. Sí. Recordad cuando la cabeza al final, en ese juego de suma cero y agotar hasta el último segundo, cuando la CUP pidió la cabeza, entre comillas, de Artur Mas. Y es exactamente lo mismo. Algo se debe estar labrando, gestionando un poco, y estos son, yo creo, puedo estar muy equivocado, fuegos de artificio, ¿no? Un poco por aparentar. Sabemos todos, y ellos son los primeros que saben, las consecuencias que tiene de ir en contra de los dictámenes de los propios letrados y las consecuencias jurídico-judiciales que están teniendo. Es decir, la justicia avanzará a su ritmo, el que sea, el que fuere, pero avanza, y ahí están los que están y en las cárceles o fugados o escapados. Es verdad que hay veces que se puede interpretar mucho, se puede estirar el texto legal o el texto, interpretarlo más interesadamente, más extensivo, más restrictivamente, y se juega con la demagogia hacia los ciudadanos, hacia el electorado, pues diciendo cómo es incomprensible que alguien que no está privado de sufragio activo o pasivo, sobre todo el sufragio activo, aunque esté en prisión, pues una persona de estas vamos a pseudo asimilarlo a las personas, a los internos o a los presos que están en nuestras cárceles, que pueden, salvo que estén inhabilitados para tal, que pueden votar. Con ese juego, con esa demagogia, pues lo único que está haciendo es ganar tiempo. Y lo apuntabais muy bien, Antonio, cuando decíais, bueno, en el cambalache que se ha creado y en ese caos o anárquico que Ciudadanos también ha querido jugar, forzando, no forzando, amagando con el 155, con las elecciones, no elecciones, pues ahí está la situación. Es decir, a nadie le interesa una cohesión ni un proyecto. El gobierno central tiene muchísima prisa porque haya un gobierno de desactivar el 155, y todos los aldáteres del soberanismo, nacionalismo, como le queramos llamar, necesitan estar en los cargos y en las prebendas y en los sueldos y en los salarios para autofinanciarse, gestionar y alentar a sus bases y pagarlas. El nacionalismo sin pasta no es nacionalismo. No, está muerto. y sin relevancia nacional, no es nada. Le dan relevancia a los partidos nacionales. Bueno, pues otra de las citas políticas de la jornada es aquí en Madrid, esta tarde a partir de las 4:30. Bueno, pues veremos qué explicaciones da la presidenta regional de Madrid, Cristina Cifuentes. Detrás de este asunto, naturalmente, hay también mucha amiga política. Parte de esa amiga se conoce y otra parte se puede intuir, pero es muy fácil de intuir. Y comparece, como digo, doña Cristina, por exigencia de la oposición, en un pleno extraordinario aquí en la Asamblea, para dar explicaciones sobre esa polémica del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, y lo va a hacer después de 13 días de silencio. Se trata de una cita extraordinaria que se estrenó con la controversia que generó la no remisión de las actas del canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo, que es otro de los asuntos que lleva la oposición. Ayer hablaba Mariano Rajoy, lo decía antes el profesor Veiga, no sabemos muy bien si para apoyar o para no apoyar. En este caso sí se puede decir que si lo viéramos en mitad de una escalera no se sabría muy bien si estaba subiendo o bajando. Mariano Rajoy en estado puro. Cifuentes ha dado sus explicaciones, ha aportado unos documentos, también la universidad lo ha hecho. Yo supongo que mañana reiterará, porque no va a poder dar otros argumentos distintos, las mismas explicaciones ante el Parlamento Regional de Madrid, y yo creo que esa es una oportunidad para terminar con esta polémica que, en mi opinión, es bastante estéril. Ayer el periódico El Confidencial publicó una noticia que dice que el documento que utilizó Cristina Cifuentes para tratar de demostrar que completó el máster en la Universidad Rey Juan Carlos en 2012 fue fabricado el 21 de marzo, solo unas horas después de que estallara el escándalo. Al menos 2 de las firmas de profesores que figuran en la supuesta acta de presentación del trabajo fin de máster de la presidenta fueron falsificadas, según han confirmado a este diario fuentes del Instituto de Derecho Público de la Universidad, el organismo del que depende la titulación.
El catedrático responsable del máster, Enrique Álvarez, reunía ayer a las profesoras en el despacho de un abogado para tratar de pactar una versión común en su inminente declaración ante la investigación interna abierta por la universidad. Pero, en fin, esta información del Confidencial, digamos que arroja todavía más sospechas de las que ya había sobre la transparencia o la limpieza en todo este asunto, ¿no? Pues yo creo cuerpo a tierra que disparan los nuestros. Sí, yo creo que tanto el profesor Veiga como yo de esto sabemos un poco y hemos puesto algunas notas, ¿no? Más... yo no he escrito el TFG de nadie. Lo que no sé si Cristina Cifuentes, que anunció querellas la semana pasada, si la ha puesto ya la querella. No lo sé, desde luego anunciar, ¿no? Eso es lo que no sabemos si la ha puesto. Yo le diría a Cristina Cifuentes, con todo el cariño del mundo, que mejor ante las informaciones que están saliendo yo casi me ahorraría las querellas, porque ella compró tiempo y probablemente lo que gane es ridículo con estas querellas. Hay la presunción de inocencia, vamos a ver qué explicaciones da esta tarde, pero esto cada día que pasa huele peor, desde todos los puntos de vista. No solo ha salido que se matriculó, yo no sé cómo se puede matricular la gente después de que empiece un máster. Yo dirijo un máster y Abel también ha dirigido cursos y másters. Eso es imposible. Y no dejamos matricularse a la gente con posterioridad al inicio del máster. Como es lógico. Yo suelo poner a lo largo, además, entre el área, el máster que tengo muchísimas actas de muchísimas asignaturas y como director tengo que firmar todas las actas y debo firmar actas, debo poner a lo largo del año en torno a 4.000 notas, sin exagerar, 4.000 notas. Tengo un índice de error, efectivamente, te puedes equivocar. Yo me suelo equivocar unos 2 o 3 notas al año, de las 4.000, bueno, no está mal, tengo un índice de equivocación. Les puedo asegurar que esto salta en cuanto te equivocas en una nota. Esto no tarda 2 años, no tardamos 2 años en enterarnos de que nos hemos equivocado en una nota, tardamos horas en equivocarnos. Y además, cuando yo me equivoco en una nota y saltan las alarmas de que me equivoco en una nota, pues evidentemente tengo que ir a secretaría, rectificar la nota y hacer un documento. Eso sí es en horas, pero si hubiese transcurrido más tiempo, tengo que firmar un documento complementario, etcétera, etcétera. Es decir, que sabemos un poco cómo funciona esto y yo creo que la situación política de Cristina Cifuentes en este momento es muy complicada. Probablemente, como ella se malicia y sospecha y apuntaba ahora con bala José Luis, probablemente sea por fuego amigo, pues probablemente, pero la verdad es que la situación que tiene, yo no me gustaría estar en su piel ante este tipo de acontecimientos que se están publicando en los últimos días. Permítame que dé más detalles de esta información que firman los compañeros José María Olmo, David Fernández y Rafael Méndez, repito, en el Confidencial. Dice que según el acta, Cifuentes habría presentado su trabajo el 2 de julio de 2012, cuando ya era delegada del Gobierno en Madrid. El tribunal que teóricamente la evaluó estaba integrado por las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos, Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado. Las firmas de las 3 aparecen al pie del documento que difundió Cifuentes. Bueno, pues 2 de las 3 docentes, López de los Mozos y Souto, nunca estamparon su rúbrica en el acta, según han confirmado fuentes internas de la universidad a este diario. La firma de Rosado, que es la tercera, se está investigando. De momento, lo que saben es que esas 2 habrían sido falsificadas. Yo creo que lo de Rajoy es muy claro. O sea, cuando dice que Cifuentes no puede dar más explicaciones que las que ya ha dado, pues es eso, que no hay más. Y que a partir de ahí, a mí mi única duda que me queda en todo este proceso es ¿qué va a hacer Ciudadanos? Porque puede hacer 2 cosas. Se está hablando incluso de una moción de censura, y eso implicaría un cambio de gobierno o un cambio de cromo. Quiero decir, oiga, Cifuentes fuera y pongan ustedes a otro, y ponga ustedes a otro, y a partir de ahí, claro, es decir, ponga usted a alguien del partido que teóricamente ganó y más seguir manteniendo el pacto de gobierno con el Partido Popular. Esta es mi única duda, es decir, y eso va a depender estrictamente de lo que haga Ciudadanos, ¿no? Que tendrá que resolver y que no ha dicho. Que puede estar barajando las 2 opciones. Hombre, yo creo que siendo Madrid como ha sido, más allá de quien lo ha gobernado, nominalmente, es decir, Cristina Cifuentes, de alguna manera la locomotora del crecimiento, en esto digo, en estos años, es decir, estamos viéndolo, es decir, que las cosas en Madrid pues han ido objetivamente bien. Hombre, a mí un cambio de gobierno, donde los chiquitos de Podemos pueden estar coaligados con el PSOE, pues hombre, eso me da más miedo que un nublado.
objetivamente, ¿no? Digo, más allá de las distintas opciones, todas son legítimas, e incluso mi respeto y aprecio hacia Ángel Gabilondo, es decir, que me parece que es una persona que me parece que es un tipo bastante razonable y sensato, ¿no? No otros los compañeros de corte que podría tener, ¿no? Entonces yo creo que a partir de aquí, bueno, la gran responsabilidad una vez más va a caer en Ciudadanos. Y va a ser ya hora de que estos señores vayan enseñando la patita, ¿no? Qué tipo de gobierno quieren, porque ya, digo, con independencia de que se luche contra la corrupción, de que si Cifuentes ha metido la pata, la pague, etcétera, etcétera, el tema es qué proyecto de gobierno tenemos para la Comunidad de Madrid. Y esto es clave a la hora de definirlo, sea Cifuentes la que esté al frente o sea otro, que el que le toque gobernar, ¿no? Y me parece que es importante que empecemos a hablar de proyectos políticos y no tanto de personas. Don Abel. Yo aquí tocaría los dos ámbitos, el académico y el político, partiendo de una premisa clara. Alguien miente, alguien está mintiendo y descaradamente. Y aquí se ha optado por la estrategia mantenerla y no enmendarla. Es decir, y vamos ahí, y esa es la peor o la más terrible y errónea o equívoca de las estrategias que puede haber. Desde el punto de vista académico, yo tengo la fortuna, o mis alumnos tienen la desgracia, que tutelo a 9 trabajos de fin de grado ahora mismo. Ayer a la 1:10 le mandaba el último correo con correcciones de 42 páginas a 42 páginas que me mandaban. Hoy tengo que hacer otro. Estoy teniendo una comunicación, y el profesor Antonio Alonso también igual, es decir, cuando hacemos tutelando los trabajos, continua, cada poco, o bien en despachos, reuniones personales, o bien a través de los correos electrónicos. Y sobre todo, pues a enseñarles medio a investigar, si es que se puede hablar que en realidad es un trabajo de investigación o no. Y yo creo que tengo diseminados entre los alumnos tantos libros y artículos y tal, que como no tomo nota, están en el cerebro, digo, a ver si me devuelven todos los libros, porque si no tal. Luego, es decir, tienes que ir viendo distintas versiones del trabajo y sugiriendo, criticando, ayudando, apoyando, o decir, bueno, tú eres libre de escribir lo que quieras, y sobre todo enseñarles, es decir, a respetar los derechos de autor de los demás y el plagio, etcétera. Cuando nosotros examinamos o no examinamos, lo que no ve el alumno en ningún momento ni tiene en su posesión es el acta. Claro. Porque en el acta tú puedes tomar cierto tipo de notas y además tienes que valorar desde lo que el trabajo estrictamente escrito más la exposición oral del trabajo, con lo cual son dos apartados o complementarios. Y esto es Bolonia, esto está en todos. Da igual la universidad, la titulación, y sea presencial o virtual o lo que quieras y tal. Y evidentemente si hay un tribunal, el tribunal se reunirá y expos lo valora tal. Y ese acta es lo que se entrega o al decanato de turno, a la escuela jurídica de turno, o el centro de máster, o escuela de comercio, lo que queramos, y a secretaría. Eso no la tiene en su posesión, que es lo que se ha esgrimido tal. Y luego está el tema de los repositorios. Yo el lunes pasado estuve en el Reino de Galicia, en jurado de unos premios, y habíamos varios académicos y se habló de este tema, y me decían, bueno, a ver, pero bueno, hace tantos años que fue esto, pues los repositorios no funcionan. Digo, perdona. Primero, no fue hace tantos años, y claro que funcionaba. Segundo, el descrédito para esta universidad, porque llueve sobre mojado. Es decir, es que esto que es en lo que hemos convertido, y el daño, y que salgan 3 personas saliendo y que se descubra al poco tiempo que en realidad uno no era director en ese momento, otro tal, pero que había sido alto cargo del gobierno de Aznar, otro que estaba, y que decían, no se la conocía. Mire, en este país Agustina Cifuentes, sobre todo desde los scratches, se la conocía. Es decir, porque fue terrible el acoso que tuvo antes, es decir, al poco de ser delegado. Pero bueno, eso ya es lo de menos. ¿Dónde está el trabajo? Algunos maledicentes me decían, se lo están escribiendo ahora en Semana Santa y tal. Sí. Digo, mira, está el horno tan. Y desde el punto de vista, ya no sigo con lo académico, con lo político muy breve, está ya totalmente amortizada. José Luis ponía el dedo en la llaga, el papelón lo tiene Ciudadanos porque ya ha llegado la hora de crecer, ya sabéis que está muy bien estar en la oposición y aquí no me moja nada ni tampoco, pero mira, tenéis que tomar bonitos una decisión. Es decir, no sé si seguirá o no sé si, un pacto de gobierno o no. Acordaos cuando se le hizo firmar aquellos 74-75 puntos que a Susana Díaz no se le hizo firmar absolutamente nada con lo que estaba pasando de corrupción. Es decir, esa ambivalencia de Ciudadanos también les puede ir pasando factura porque se van aproximando las barbas hacia el poder. Pero, y yo creo también que cuando ayer el presidente del gobierno, el todavía presidente del gobierno, dijo, reiterará lo que no se puede, ya sabe, ya está todo cocinado, pues ya se sabe, si el presidente lo dice, se fue de la lengua, pero si lo dice reiterará, es que hoy no puede decir nada que no se haya dicho nada. Eso solo lo puede interpretar un gallego como tú. Sí, pero yo es que soy del interior, la
zona mindoniense, Monfort de Lemos, claro, condado de Lemos, que eso lo heredaron los duques de Alba, porque al morir la última duquesa de Alba, el condado de Lemos, pero bueno, en fin, yo creo que el futuro político de esta mujer está fagocitado, está terminado, y al mundo privado y al mundo de los consejos de administración, y ya está. Tenemos que hacer una pausa, 9:48, y vamos ya a la recta final de la tertulia. De 51 minutos, menos mal que tengo buenos amigos que me corrigen los despistes, porque anuncié antes una información que finalmente no he dado, que es la noticia que aparece hoy destacada en algún digital de que los Mossos de Escuadra intentaron crear un piso franco en Madrid. Es una noticia que firma Esteban Urraiztieta en El Mundo. Dice que el Ministerio de Interior detectó al menos 4 desplazamientos a Madrid de agentes de Mossos de Escuadra que fueron localizados en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y del Senado realizando vigilancias. Los desplazamientos tuvieron lugar entre 2012 y 2014 por parte de Mossos adscritos a la llamada Unidad Central de Recursos Operativos, que constituía el servicio de inteligencia de la Policía Autonómica Catalana promovido por Artur Mas en su etapa como presidente catalán. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron informados de estos desplazamientos, que integraban habitualmente grupos de entre 3 y 4 agentes. A continuación, procedieron a investigar el objetivo final de los viajes. Tras analizar los movimientos de los agentes de la UCRO, Interior acreditó que se dedicaban prácticamente en exclusiva a realizar vigilancias a diputados y senadores para documentar sus encuentros con otros representantes políticos, así como empresarios. Las pesquisas policiales llegaron a determinar, según varias fuentes de Interior, que los Mossos se hospedaban habitualmente junto al Senado y que llegaron a realizar gestiones para alquilar un piso, lo que llama este diario un piso franco, en las inmediaciones, y crear así una base permanente. Es volver un poco al tema de Cataluña de antes, pero en realidad lo que hace es confirmar lo que estábamos diciendo. Claro, pero ¿vosotros creéis que si no se hace nada esto va a mejorar? O sea, si esto por arte de Birle y Birloque, solo no se arregla. Esto solo no se arregla. Está y claro. Si en el 155 nos estamos encontrando con todas estas noticias, ¿vosotros creéis que cuando cese el 155 sin adoptar ninguna medida adicional, esto se va a solucionar? Pues yo creo que va a ir a peor. O sea, si no se hace nada, evidentemente una situación que está enquistada, como está, con esa fractura social que han provocado, con esa ruina económica, con ese limbo jurídico, con esas deficiencias políticas, pues esto, si no se hace absolutamente nada, o sea, es decir, este asunto no entra dentro de las 2 categorías que el presidente del gobierno califica como asuntos de Estado: los que no tienen solución y los que se solucionan con el tiempo. Pues no, esta es un tertium genus. Por lo tanto, hay que hacer alguna cosa para solucionar esto. Yo apunto algunas ideas, iremos aportando alguna otra por si acaso en Moncloa se les ocurre alguna iniciativa. Me contaba el otro día una comida muy curiosa de gente muy bien informada. Me decía que, claro, cuando consultaban a la Moncloa el devenir de la situación del Prusés y tal, y les decían a los fontaneros de Moncloa, oye, ¿pero qué vais a hacer? Porque esto cada vez está peor. Dicen, les decían desde Moncloa, y muy concretamente desde fuentes próximas a la vicepresidencia del gobierno, que es la que ha manejado con buen tino, como saben todos ustedes, todo este asunto, y le decían, no os preocupéis, esto está todo controlado, está todo controlado. No van a ser capaces de llegar hasta donde han llegado. Es que ese es el problema. El problema es que no calibraron bien, porque ellos se pensaban, como son funcionarios y se creen que, claro, que todo el mundo respeta la ley, etcétera, etcétera, pues se hicieron un error de cálculo de que no iban a traspasar determinadas líneas rojas. Y el problema es que se han traspasado las líneas rojas, las verdes, las azules y las negras. Y entonces se han quedado diciendo, pero ¿cómo puede ir la gente por la carretera a 200 kilómetros por hora? Pues oiga, es que la gente va por la carretera a 200 kilómetros por hora. Y entonces usted lo que tiene que hacer es evitarlo. Y usted lo que tiene que hacer es, pues evidentemente, ponerle una denuncia y ponerle una multa y quitarle los puntos del carnet de conducir. Pues eso es lo que pasa cuando se traspasan las leyes, cuando se incumplen las leyes, pues entonces hay mecanismos dentro del ordenamiento jurídico que sirven para poner firme a las personas. Sí. ¿Alguna consideración más? No, me parece que esto es súper normal, quiere decir que pase, es decir, lo del piso, es decir, es que me parece, vamos a ver, si Artur Mas, en sus planteamientos iniciales, que esto viene de ahí, hablaba siempre de crear estructuras de Estado, de ir avanzando en esa creación. Si hay una cosa que cualquier Estado quiere tener controlado, siempre es un servicio de inteligencia que controle siempre al amigo o al posible enemigo, y por tanto es más que razonable que coja unos cuantos mozos, los ponga aquí a hacer seguimientos de diputados, senadores, con quien se encuentran, y por tanto tener material para poder después jugar con ello. Es decir, lo que es lamentable es que si esto se sabía, ¿por qué se consintió?
Claro, o sea, al final la noticia no es que no lo es que dicen que lo sabían y que fueron informados de que venían. Oiga, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, que buena parte de las cosas a las que hemos llegado es porque se ha dejado que se llegasen, ¿no? Si se hubiesen cortado en su momento no hubiesen pasado. Estos son como los famosos o pérfidos techos y topes competenciales. Y vamos dando y cada uno, ¿no os acordáis cuando hubo esa guerra de espionajes en Cartagena de Indias entre los dos hombres fuertes de la expresidenta de la Comunidad de Madrid? Y bueno, eso era sabrosísimo. Cuando derrochamos dinero y tenemos, pues bueno, lamentablemente para mí hablar de pisos francos me recuerda a la banda asesina y miserable que se llama Euskaditas Katasuna. Efectivamente. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres profesores por honrarnos con su presencia en este tema. Un placer. Muy buenos días. Y un abrazo grande para Eduardo García Serrano, que espero que nos haya estado escuchando. Sin duda. Eduardo García Serrano, el grande. El grande. Y que hoy estará celebrando la victoria de su equipo. Una gran victoria, y los golazos de Ronaldo. Lo dejamos aquí, amigos. Son las 9:57, noticias a las 10 en punto. Después seguimos una hora más en la radio y en la tele. En Buenos Días, España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, comparece esta tarde en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid, el primero en toda la historia democrática de la Comunidad de Madrid, en la que comparece a petición de la oposición un presidente para dar explicaciones sobre un asunto polémico, en este caso ese máster sobre el que hay dudas sobre si se realizó de forma limpia o no por parte de Cifuentes. Desde Ciudadanos, desde el partido que permitió con sus votos la investidura de Cifuentes, su líder en Madrid, Ignacio Aguado, aunque cree que algo huele mal en la historia que está facilitando la presidenta, no cierra ninguna opción política. Ha señalado además en Radio Nacional qué explicaciones espera de Cifuentes en el pleno de esta tarde. Esperamos lo mismo que esperábamos hace 15 días. Tenemos una presidenta que en los últimos 15 días se ha convertido en la presidenta del plasma. Hay muchas cosas que tiene que aclarar. No solamente consiste en explicar qué ha pasado con ese trabajo de fin de máster, que evidentemente llevamos 14 días sin saber si existe o no existe. No tenemos ningún tipo de documento con el sello oficial de la universidad. Es decir, hay muchas contradicciones, muchas dudas, y eso es lo que queremos preguntarle hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Mientras desde el Partido Socialista tampoco se descarta ningún escenario a futuro, es lo que ha asegurado en Onda Cero el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Y creo que está en la mano de la señora presidenta de Madrid, de la señora Cifuentes, el continuar como presidenta de la Comunidad de Madrid después de que salga de la Asamblea o no. Y en ese o no, pues efectivamente el Partido Socialista, como alternativa que es en la Comunidad de Madrid, pues plantea y baraja todas las opciones y sin duda alguna también la moción de censura. El otro gran asunto que sigue sobre la mesa en esta jornada es el de las cuentas públicas. Tras la presentación ayer de esos presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados, el Gobierno se enfrenta ahora a la tarea de encontrar apoyos, los que le faltan 5 votos en el Congreso para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado. Esta mañana en Televisión Española, el secretario de Estado de Presupuesto, Alberto Nadal, se ha referido a la negativa de varias formaciones, entre ellas el PNV, a dar sus votos a las cuentas públicas que ha presentado el Gobierno. Me es muy difícil pensar que un presupuesto con estas características no vaya a ser aprobado, porque además las posiciones que están adoptando otros grupos parlamentarios para no aprobar los presupuestos son básicamente o por cuestiones que nada tienen que ver con los presupuestos, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco, o por el no es no, que es el caso del Partido Socialista. Pero de fondo, no se acaba de ver una crítica a estos presupuestos generales del Estado, a este proyecto de ley. Y mientras, aquí en Capital, el catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto de Análisis Económico y Social IAES, Juan Ramón Cuadrado, ha calificado esas cuentas presentadas por el Gobierno como electoralistas. Todo esto tiene un olor a electoralismo, o por lo menos un olor a, yo diría, a ganarse algunos votos a través del presupuesto. No sé si esto es posible que lo logre el Gobierno. Y en el exterior, el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha asegurado que van a continuar colaborando con China en el comercio recíproco a pesar de la guerra desatada en los aranceles por la administración Trump. Son unas palabras que entran además en contradicción con el anuncio de la Casa Blanca de que estudia imponer nuevos aranceles a 1.300 productos más de origen chino. Así las cosas, Song Shang, el ministro de Comercio chino, tras esa lista de productos sujetos a aranceles publicada por Estados Unidos, ha asegurado que su país, segunda economía del mundo, se encuentra lista para tomar medidas recíprocas de igual intensidad y con la misma escala.
La información de los mercados en tiempo real. El rojo sigue mandando la renta variable tanto europea como española. El selectivo cae un 0,63% en una jornada en la que vamos a estar pendientes de datos de precios armonizados en la eurozona. También desempleo, llegará en torno a las 11 de la mañana esas cifras. Y luego, posteriormente, tras la hora de comer, esos datos de ADP de empleo en Estados Unidos, PMI de servicios, pedidos a fábrica, ISM no manufacturero e inventarios de petróleo. Muchas cifras que llegan desde la primera economía del mundo. En el tiempo real, como decíamos, caídas del 0,67% para el IBEX hasta 9.485 puntos, abajo un 0,45. El CAC parisino está en 5.128, un 0,39 se deja el FT100 en 7.003 puntos y un 0,71% recorta el Eurostock hasta 3.323 puntos. La que más cae hasta ahora es la bolsa alemana. El DAX se coloca en 11.873 puntos, pierde un 1,06%. En las divisas, un euro se cambia por 1,2291 dólares y por 130,47 yenes. En las materias primas vemos recortes del 0,81% para el barril de Brent en 67,57 dólares. El barril de West Texas abajo un 0,88, está en 62,95 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com. 10 de la mañana, 10 minutos, ya estamos en el tiempo de Magazine, han escuchado la tertulia y las noticias. Fernando Ballesteros, Ferchu, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, ¿qué tal? ¿De qué se habla en redes sociales? No me digas que del gol de Cristiano Ronaldo. Bueno, se habla del gol de Cristiano Ronaldo, pero bueno, mucho menos que de las reinas. Entonces es una evidencia, aunque lo hayáis hablado, voy a tener que hablar de las reinas, o sea que para endulzar un poco el tema voy a ponerte un poquito de música. Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Hoy se cumplen 2 años de la muerte de Manolo Tena. Increíble, ¿no? ¿Cómo pasa? Que nos sorprendió tanto. Sí. Me acuerdo perfectamente de dar la noticia aquí en el programa. De un Manolo Tena que venía además de participar en un programa que hubo en una cadena de televisión entre varios cantantes de la década de los 80 y de los 90 sobre todo. Bueno, pues dijimos adiós al que fuera vocalista de Alarma, miembro de Cucharada, y que con este disco Sangre Española volvió a retomar una segunda parte de su carrera triunfante, que había retomado, por cierto, el año anterior a su muerte en 2016. Un hombre que pasó por momentos críticos durante muchos momentos de su vida, sobre todo relacionado con las drogas, con la adicción a las drogas, pero que luego remontó y que efectivamente, poco antes de conocerse la dramática noticia de su muerte, pues parecía que había vuelto a tomar contacto con la música, ¿no? Sí, además con un disco en el que había incluido un documental con su hermano, que siempre ha estado a lo largo de su carrera, con su hermano Rafa, y en ese documental pues hablaba de todo sin tapujos, además, de todo lo que le había pasado y de todos los momentos que había vivido. En fin, parecía superado y lamentablemente pues sobrevino ese momento, hace hoy 2 años. Pero te decía, por supuesto que claro, los ecos de un gol como el de Cristiano Ronaldo pues se siguen viviendo, ¿no? Sí. Si vivíamos ecos del gol de Ibrahimovic el otro día, que era en la Liga Americana, y en un partido que yo creo que estaba un poco amañado, pues hombre, en unos cuartos de final de la Champions, con mucho más mérito. A ver, lo de Ibrahimovic digo amañado, pero en fin, el golpeo tiene que entrar. El gol era tremendo. Pero fue tan de cine que debutara con 2 goles remontando que ya me hizo pensar mal. Pasa que como Ibrahimovic ya ha hecho muchas barbaridades parecidas en su vida, ¿tú crees que con este gol de Cristiano va a pasar como con el gol de Zidane, que se va de la Copa Europa, me refiero? No, porque el gol de Zidane fue una final. Era por eso, ¿no? O sea, Vamos, yo creo que sí. Es decir, seguramente hay Zidane ha marcado mejores goles que aquel. Bueno, pocos, pero alguno habrá marcado mejores que ese. Pero claro, aquel era en una final. Claro, eso es un dato importante. O sea, es más importante el gol de Sergio Ramos en Lisboa. Claro. Que el gol de ayer. El gol de ayer era muy acrobático, muy espectacular, claro. No, y además, que como siempre se había hablado mucho de que era el gol que le faltaba, porque, hombre, no son muy habituales los goles de chilenas, muy pero poco, se nos vienen Ronaldinho, Rivaldo, Griezmann. Sánchez, claro. Sí, bueno, pues Sánchez, que era el especialista. Sí. Pero no ha habido tantas. Pero claro, un jugador que ha metido 700 goles,
pues dices, es el que le falta, porque los ha metido de tacón, los ha metido de disparo, de jugada, pues este le faltaba y siempre andaba ahí con la mosca tras la oreja y ayer lo consiguió. Y aparte es que no fue una final como el de Zidane, pero fue unos cuartos de final de Champions. Claro. O sea, fue un billete para semifinales, o sea que el partido era tremendamente importante. Hay memes también de este gol. Me imagino. Hay de todo. O sea, yo hay algunos que hasta no comprendo. Una señora en medio del área que aparece por allí con un Chiellini que no se entera. Yo he visto un meme de la reina Leticia poniéndose delante de Cristiano para que no se vea el gol. También. O sea, me parece ya una cosa totalmente enloquecida. Eso lo que hace es unir el tema, porque tú me has dado paso diciendo qué dicen las redes sociales y yo, bueno, hemos empezado a hablar de Cristiano porque está presente en ellas, hemos hablado de Manolo Tena, pero ahora mismo las redes las copan las reinas. Las dos reinas. Las dos reinas, Leticia y la reina emérita. Yo no sé qué se esconde en esa relación, pero las reacciones de la reina Leticia, y cuidado, no solo de la reina Leticia, también de la pequeña, de la infanta Leonor, que se quita la mano de la abuela como si eso fuera, no sé, me parece un poco, me parece triste la imagen. Lo digo porque me he reído, pero me parece triste y me parece revelador que una niña pequeña quite de esa forma la mano de su abuela del hombro. En fin, cada uno que saque las conclusiones, pero normalmente a esas edades, cuando se hacen esas cosas, es porque detrás hay alguien que lo ha promovido de alguna forma. En fin, esto no hubiera salido hace unos años. Lo primero porque no se hubiera grabado tanto, y luego había otro con la Casa Real. Hubo un momento en que se abrió la veda y ya, claro, ya salía. Esto a lo mejor se hubiera intentado esconder de alguna forma, vamos, pero como se han escondido cosas, de hecho. Pero ahora ya no. Pero hoy, claro, con un teléfono móvil, con cualquier persona puede grabarlo todo. Sí. No solamente grabar imagen, grabar sonido también. Por en cierto, este caso porque estaba un poco retirado, si no hubieran grabado la conversación. El que ha triunfado en Twitter es el rabillo del ojo. Ah, sí. Sí, es el que lo hizo viral, el primero. Luego ya han venido los memes. Hay unas fotos tremendas que es que se ve a Leticia así y claro, lo subtitulan de ¿te enteras, suegra? Es que ojito, ¿eh? La cosa tiene muy dura. Sí. Y lo de Cifuentes, Rafa. Lo de Cifuentes. Pleno esta tarde, 4:30, ¿no? 4:30 de la tarde y vamos a ver qué sale de allí, las explicaciones de Cifuentes. Yo ayer escuché a su consejero. O no le ha explicado muy bien cuáles van a ser sus explicaciones o no había muchas todavía. Yo es que creo que después de lo que sacó ayer el Confidencial, y ya lo hemos comentado en la tertulia, con esas dos firmas de profesoras supuestamente falsificadas en el informe que presentó Cifuentes, lo va a tener complicadillo hoy a las 4:30 la todavía presidenta regional para poder desmentir eso. Si al final esto tiene consecuencias, será un momento para una entrevista a Cristina Cifuentes y preguntarle ¿y qué valor añadido le supuso ese máster a su carrera? Eso se lo debe estar preguntando ella a sí misma, probablemente. Claro, ¿en qué horita me apunté yo al máster, que era totalmente prescindible en la vida de un político y que al final pues es posible que le cueste el cargo? Ya lo veremos. Me ha hecho mucha gracia, perdona Rafa, para finalizar, el hashtag de la cafetera, Ghostmasters. Porque ahí estamos, el Máster Fantasma, y decir que se cumplen 50 años de la muerte de Martin Luther King. Muy bien, pues otra efeméride más. Gracias, Ferchu, son las 10:17. Vamos a llamar, como siempre hasta ahora, al bueno de Albert Ronald Morales. Albert Ronald Morales, amigo, buenos días. Buenos días, Rafael, un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y todos los oyentes. ¿Coincides con la explicación de Andrea, Albert? Bueno, yo como colombiano y que bailé a este Pastor López en mi juventud, ¿sí? Yo pienso que en América Latina allí bailamos desde los niños hasta los adultos, unos con más vigor y otros con menos vigor, pero todos bailamos, nos gusta la música. Pero esta música en concreto, ¿la gente joven de allí la sigue bailando, Albert? Bueno, yo hace ya casi 20 años que no bailo en Colombia, pero claro, hace 3 años que fui, me di cuenta que la gente toda sigue bailando igual. En Colombia no hemos cambiado en cuanto al baile, ¿no? Claro, ahora se baila más reggaetón que antes, pero nuestra música folclórica, como es esta música, pues se sigue bailando y sigue estando en las discotecas y en las casas de familia. Algunos oyentes nos escriben, Albert, y nos preguntan, pero siempre están ustedes con la música. Claro, es que, a ver, a esta hora de la mañana, la gente que anda en casa, por ejemplo, o que va en el coche, pues es que le pones una música un poquito alegre y parece que no, pero te da otra visión del día y de la mañana, ¿verdad, Albert? Claro, es que tonifica. La música nació, es inherente al hombre. Y fíjate una cosa curiosa, a mí todas las oyentes que me llaman, que son muchísimas y además quiero darle las gracias que nos llamen, siempre nos dicen que la música les alegra mucho la mañana, es decir, que esta música que ponemos
Y además es que la música que pone Joaquín o que pone Miguel o que pone Dani Bellido, Dani Bellido, pues es la música que ya identifica al programa, y cuando no ponen esta música, pues posiblemente la gente piensa que no hay sección. Totalmente. Porque ya no se identifica, porque somos los de la alegría de la mañana, y como este año es el año de bailar, pues más que merecido tiene esta música movidita, mi querido Rafael. Totalmente de acuerdo. Yo además tengo que decirte, Albert, nunca hablo en primera persona porque no soy importante, pero en este caso lo traigo a colación por lo que estábamos comentando. Yo no sé vivir sin música. Es decir, yo todos los días escucho música pues en este caso en mi smartphone, por ejemplo, que es donde llevo mi música favorita. No, y es que yo me acuerdo que la música, yo desde muy jovencito he tenido la música, aparte que de joven fui músico, pues es que toda la vida, y fíjate que contigo compartimos una cantidad de artistas que nos encantan, tanto a ti como a mí, compartimos, porque la música hace parte del hombre, y si miramos la historia, fíjate que los grandes compositores como Brahms, como Beethoven, y la música folclórica, que es la más arraigada y la que nació con el hombre, pues el hombre y la música siempre estaba ahí. Por eso la música, yo no sé si alguien pueda vivir su música, pero yo creo que nadie. Es difícil, para mí sería prácticamente imposible. Imposible, yo también sin la música no encuentro sentido, y sobre todo cuando uno está trabajando o de pronto leyendo una música suavecita, para leer a mí siempre ha sido mi compañía. Bueno, Albert, te voy a hacer otra confesión personal. Hoy va esto de confesiones personales, no solamente de gustos musicales, sino en este caso de aficiones. Ayer había un partido de fútbol importante, y, en fin, jugaba mi equipo. Y yo dije, la manera de ver en condiciones este partido y de celebrar la más que posible victoria de mi equipo, como así fue, es preparar en casa una pizza casera. Sí, señor. Albert. Sí, señor. Entonces, sí, señor. ¿qué ventajas tiene hacerse en casa una pizza casera? Pues primera y elemental, que todos los ingredientes son frescos. Primera cuestión. Segunda cuestión, que tú eliges los ingredientes. Yo particularmente, pues me gusta ponerle a las pizzas verduras. Le pongo pues trozos de calabacín, le pongo un poquito de cebolla, le pongo tomate, le pongo champiñones, y al final queda una cosa pues muy primaveral. Que no quita para que se le añade también un poquito de proteína en forma de queso, de jamón. Bacon, efectivamente, cada uno un poco lo que le guste, ¿no? Digo esto porque hoy los compañeros de Europa Press publican una noticia que han titulado así, Albert: cenar fuera está asociado, al parecer, con mayor exposición a químicos nocivos. Esto es un asunto que venimos tocando en este programa desde hace ya bastante tiempo. Este es un estudio que han realizado distintos expertos en Estados Unidos, en la Universidad George Washington, que supongo que conoces, Albert. Sí, claro que El estudio es el primero en comparar la exposición a ftalatos en personas que informaron haber cenado fuera de casa con aquellos que tenían más probabilidades de disfrutar de comidas caseras. Las personas que informaron de haber consumido más restaurantes, comidas rápidas y comidas en cafeterías tenían niveles de ftalatos un 35% más altos que las personas que cenaban normalmente en casa. ¿Qué son los ftalatos, Albert? Bueno, los ftalatos son unas sustancias que se le agregan a los alimentos y fíjate que... Son sustancias químicas, ¿no? Químicas, totalmente químicas. Para el envasado y el procesamiento de los alimentos. Exactamente, se utilizan... Es que hay que decir una cosa que aquí lo hemos dicho, pero hay que repetirlo porque esa es la pedagogía de la salud. Y es que lamentablemente de las 3.000 sustancias que se le agregan a los alimentos procesados o industrializados, lamentablemente, y aquí lo hemos dicho, que ninguna de estas sustancias es saludable, ninguna. Todas tienen un problema, si no a nivel cognitivo, a nivel físico, y lamentablemente desde esto, los oxalatos, pasando por las dioxinas, luego los inductores endocrinos, y por supuesto todo esto tiene que ver con los conservantes, con los espesantes, con los estabilizantes y con todo eso de antes. Por eso el último libro que hemos escrito, que es Alimentación Sana versus Transgénicos, Aditivos y Nanotecnología, hacemos un recuento y explicamos cada de estos elementos, qué implica para la salud, y lamentablemente cuando uno come afuera, mi querido Rafael, no hay nada que hacer. También es verdad, Albert, y algunos oyentes dirán, hombre, depende de donde uno coma fuera, porque hay sitios donde uno puede comer fuera de manera bastante sana, Albert.
Bueno, ¿no? Sí, no podemos demonizar totalmente a toda la Primero depende del sitio y luego depende de lo que uno cene. O sea, si pides una ensalada al natural y te la aliñas con aceite y sal, pues en principio no habría mayor problema, por poner un ejemplo, ¿no? Y tampoco comer en casa es garantía de que se coma saludable, comas, porque claro. Si llega, va uno al súper y compra toda la comida procesada, efectivamente, claro. Pues da exactamente lo mismo, porque está comiendo los en definitiva, mismos depende de lo que uno elija, ¿no? Claro, para poder comer. Fuera o en casa es lo que uno elija, que sea natural. Por eso la máxima que escribimos en este libro de alimentación sana es que siempre antes de preparar un alimento tenemos que mirar qué es lo que estamos llevando a la cocina. La selección de los ingredientes. Exactamente, pero que sí, tenemos que decir que afuera está uno más expuesto que adentro, porque adentro al menos se fija uno un poco más. No lo controlas tú, claro. Uno controla. Lo que pasa es que también estaba pasando un fenómeno, y esto lo hemos hecho nosotros, y por fin en una radio diferente a esta nos dieron algo de crédito, mi querido Rafael. Vaya. Y es que decían que los colegas de una cadena de emisoras hace mucho tiempo están diciendo que el problema de los alimentos en sí no es el alimento, sino son los agregados que se le hacen a los alimentos. Y se están refiriendo a nosotros porque son personas que nos conocen y que son un poco amigas. Totalmente. Y yo decía, bueno, está cundiendo el ejemplo que estamos dando aquí, y que el problema en sí no es que seamos enemigos de ningún sector de la alimentación. Por eso aquí no mencionamos marcas, no mencionamos ningún tipo de de cosas, claro, para que nadie se sienta agredido, sino lo que hacemos es que estamos creando conciencia y una nueva manera de pensar y de manejar los alimentos. O sea, decimos el pecado y no el pecador, para que nuestra gente lo entienda. Exacto, y para no molestar a nadie, porque es que muchas veces se cometen los errores porque la costumbre, porque la moda, y no se cae en la cuenta de que son errores que se siguen cometiendo y que hay que subsanar. Y la mejor manera de subsanarlo es con el consumidor. Ahí es donde tenemos que estar tocando, y por eso nosotros tocamos estos temas aquí en este programa, porque son nuestros oyentes los que tienen que verificar qué es lo que están comiendo, así sea afuera o cuando van a la compra. Por eso decimos que en el momento en que se decide ir a la compra y qué vamos a comprar, es donde se decide qué vamos a comer. Bueno, mini encuesta de este equipo humano. A ver, Laura Mena, buenos días de nuevo. Buenos días. ¿Tú las pizzas las haces en casa o las encargas? Pues sinceridad, pero mayormente. Sí, mayormente las compro la compras para base luego... de pizza, ¿sí? y echo los ingredientes. Ah, ¿la preparas tú? Sí. Pero con la base comprada, sí, digamos. Las que se compran congeladas. Eso es lo más habitual que haces. Sí. Andrea, en tu caso. 50-50. En casa pedimos. Sí. Y cuando tenéis un poquito más de tiempo, cuando hay tiempo y cuando es el plan con los niños, entonces, a ver, tengo una niña que es celíaca, entonces compramos la masa sin gluten, o a veces la preparo, que tengo un robot de cocina, preparamos la masa y luego ellos ya le van poniendo sus verduras. Los mismos niños colaboran en la... Sí, claro. Son niños pequeñitos, pero colaboran, sí, ¿no? Yo los siento y les pongo todo picado, y ellos mismos van como armando, la metemos al horno, vamos mirando, y pues ya es un plan. Me parece increíble de bien, ¿verdad, Albert? Sí, fíjate que la costumbre en América Latina y especialmente en Colombia es que nuestras abuelas, y eso lo puede acreditar Andrea, nuestras abuelas desde muy pequeños nos metían a la cocina para ayudar. ¿Verdad? Nosotros hemos crecido, a pesar de que todos hemos ido a la universidad y todos hemos sido profesionales, pero eso no instaba para que la abuela y la mamá nos dijera, bueno, venga chicos, que hoy vamos a cocinar es la mamá con toda la tropilla. Exacto. Ayudando a hacer, y nos enseñaron desde lavar un plato hasta picar una cebolla. Qué bien se pasa, obviamente. Y sobre todo, luego parece que el alimento le sabe a uno más rico cuando ha colaborado toda la familia, ¿verdad? Claro, todo el plan. Todo el plan, es que es un planazo, como decía mi padre, es un planazo irse a cocinar con la familia, y eso lo hacíamos también inclusive cuando íbamos los domingos al río, cuando se hacía el paseo de olla, que llamábamos allá, que todo el mundo intervenía con el fogón y con lo que hacía. Cada uno tenía su tarea, eso la mamá es muy buena administradora. Repartía las responsabilidades. Exacto. Y vieron los sancochos que se comían allí, donde uno decía, yo fui el que pelé la yuca, yo fui el que pelé la patata, y eso sabía a gloria, y todos disfrutábamos. Lamentablemente el tiempo y el problema de
del modernismo va cambiando la dinámica de las familias también. Exactamente, pero nosotros que somos familiares, tú y yo, y ya veo que Andrea también, y Laura, pues yo creo que el volver a recuperar la familia, en estos días leyendo yo algún escrito del Papa Francisco que yo admiro tanto. Él cocinaba también. Él era un cocinero cuando era sacerdote en Buenos Aires, y cuando fue obispo era un hombre, y todavía cuando fue cardenal, él se reunía y cocinaba, y se ve que le encanta la cocina. Y hay una parte que él hablaba y decía que él en su casa, que eso lo usamos todos los latinos, en su casa con su familia y toda su gente cocinaban. Y esa era la labor casi de los domingos. Tengo que decirte, Albert, que todas las personas que yo he conocido a las que les gusta cocinar, todas sin excepción son buenas personas. Es curioso, sí, es curioso. Eso es una regla que difícilmente falla, ¿eh? El que le gusta la cocina normalmente es buena gente. Queda todo tan curioso y tan interesante. Un buen referente. Yo puedo decir que en mi caso se cumple, vamos, al 100%. Bueno, es que Rafael, para Laura y para a la Andrea, hay que decir que nuestro querido Rafael es ya un chef cotizadillo. No. Sí, porque, eso ya no. Sí, porque todas las señoras dicen la fórmula de Rafael, y digo, no, esas son fórmulas que recupera, son fórmulas que recupera. Esas las cogemos por ahí. Hablando de familia anteriormente, mi padre sí que es cocinero. Sí, y seguro que es buena persona. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 10:32. Nos falta la receta, Albert. Claro que sí, y además no nos la perdonan los oyentes. El día que no la demos, vamos a tener aquí un saludamiento de oyentes. Además, hoy es obligado. Hoy vamos a dar una pizza casera, no se la pierdan. Ahí tenemos a Albert Ronald Morales a la batería en este tema que están escuchando. Claro, porque tú has sido músico de rock, Albert. Sí, yo estuve en un grupito allá en mi querida tierra, Bucaramanga, que tocábamos esto. Justamente me acuerdo cuando salió este disquito que nos llegó allí en un vinilo, nos llegó allí, y me acuerdo que la locura, porque nos movíamos, casi nos desbaratábamos bailando este rock and roll. Bueno, vamos a dar nuestra pizza casera del día, Albert, que es absolutamente deliciosa. Es muy sencilla, es decir, para hacer una pizza buena en casa tampoco hacen falta muchísimos ingredientes. Lo que hace falta es que sean de calidad, eso sí. Eso sí es importante, la calidad. Sobre todo para quitarnos ese mito que se ha extendido y que lamentablemente tienen toda la razón, porque es que la pizza que se come afuera se ha convertido parte de la alimentación no sana, ¿no? Totalmente. Bueno, pues vamos a dar hoy una buenísima pizza casera de bonito, berenjena y cebolleta. ¿Has visto, Albert, cómo viajamos por el mundo gracias a Joaquín Fernández, eh? Sí, ya estamos ahí. Oye, a propósito de la pizza, hay que decir que las pizzas primeras que se dieron en el planeta Tierra fue en la famosa ciudad de Nápoles. Claro. Y fíjate que la vez que yo fui hace 2 años a Nápoles, a visitar a Nápoles, fui a la pizzería más vieja y le preguntaba yo al pizzero, que es ya un señor de unos 85 años, cuál era la pizza más antigua, y me sacó una que se llama pizza alla marinara, y solamente tiene la pasta, o sea, la masa y tomate y nada más, y tomate y cebolla, nada más. Era esa la pizza auténtica. Tremendo. Y cuando uno va a Italia, allí le pueden hacer pizza de la que quiera. Yo la primera vez que me tomé una pizza con patatas fue en Roma, hace unos 5 o 6 años. Esa no la vemos aquí en España, la de patatas. No, yo nunca la he visto, y es una delicia, Rafael. El día que, oye, algún día teníamos que irnos los dos con las familias, nuestras familias que nos queremos todos, un paseíto a Roma, y nos damos unos banquetes por allí, ¿cierto? Es que se tarda un poco en llegar, pero en avión un poco menos. Bueno, lo apuntamos en los proyectos pendientes, Albert.
Yo sí creo que tenemos que hacerlo las dos familias. Vamos a utilizar para 4 personas, hoy nos vamos a permitir el lujo de hacer una masa casera, con un poquito de harina, 400 gramos para 4 personas, 200 mililitros de agua, aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Para lo que va encima de la base, utilizaremos una berenjena, un par de cebolletas, 200 gramos de bonito en conserva en tarro de cristal, Albert. Eso es importante decirlo. Porque ya sabemos que los aluminios no son muy saludables, que digamos. Son cancerígenos y además producen otro tipo de enfermedades y en eso hay que tener cuidado. Vamos a utilizar unos tomates cherry, un poquito de salsa de tomate, si es casera mejor, por supuesto, 150 gramos de queso mozzarella, aceite de oliva virgen extra, unas hojas de albahaca y un poquito de sal. Bueno, pues hacemos nuestra masa de pizza, mezclamos en un bol 400 gramos de harina, 200 de agua, un par de cucharadas de aceite, un poquito de sal, amasamos bien hasta obtener esa masa homogénea y compacta. Cortamos en 2 o 4 trozos según se vayan a hacer, espolvoreamos una superficie lisa con el resto de harina, estiramos cada trozo hasta que quede bien finito, colocamos de uno en uno sobre una bandeja de horno forrada con papel de horno. Pelamos las cebolletas, las cortamos en juliana, ponemos a pochar en una sartén. Cortamos la berenjena en bastones finos y añadimos, sazonamos y rehogamos. Cubrimos las masas con la salsa de tomate, ponemos encima las verduras, el bonito, el queso mozzarella, los tomates cherry cortados por la mitad, horneamos 15 minutos, 180 grados. Le ponemos las hojitas de albahaca, que además son muy del agrado de Andrea, sí, me fascina, que siempre utiliza la albahaca en las pizzas, y ya tenemos esta deliciosa y baratísima pizza casera, Albert. Y fíjate que la cantidad de tiempo que uno gasta haciéndose esto es definitivamente es nada. Muy poco. Es muy poco, a lo sumo media hora, 45 minutos, porque se demora uno mucho haciendo cosas. Ahora, desde el punto de vista nutricional, ya vimos que aquí no va nada con sustancias químicas, no hay conservantes, no hay nada de esto que sucede con las pizzas que tomamos por ahí. Ahora, la harina es de buena calidad, porque es que la harina que se toma por ahí afuera es igual que la harina del pan blanco, que es puro almidón, o sea que eso es subida de peso, claro, y es problemas que tenemos. Y luego los aceites también son de buena calidad, que tiene. Y luego el bonito, que viene envasado en bote de cristal, que en eso no tiene nadie en la industria de la repostería. Es una proteína de muy buena calidad, ¿no? De buena calidad. Ahora, ¿qué tiene en cuanto a lo nutricional? Pues a ver, en proteína, el bonito tiene un 24% de proteína, y eso es importante decirlo, y el queso tiene un 18%, más la harina que se le ha puesto, si es una harina de sémola, que es la que usan los italianos, que fíjate que una cosa es comer pizza en Italia y otra cosa es comer pizza en otro lado. Allí siempre en las pizzerías, así sea la más humilde, siempre es sémola la que se utiliza, claro, no es almidón. Y el trigo tiene en este caso tiene un 4% de proteína. Como ve, la proteína se sube de una manera increíble. Luego, por las verduras que le ponemos, la cebolla, el calabacín o la berenjena que le has puesto, el tomate que tiene el licopeno, fíjate que tiene hasta sustancias antioxidantes, como es el licopeno. Sí. Y luego la berenjena, acuérdate que la berenjena es la única verdura que ayuda a controlar el peso. Tiene una sustancia, unos quemagrasas, que baja, que quema la grasa. O sea, que es una pizza que no va a engordar, al contrario. O sea, para la operación bikini va bien esta pizza. Ese es un plato para justamente la gente que quiere bajar de peso, quitarse los michelines que están por ahí dando vueltitas. Sí. Pues es una manera de quitarlo, porque la berenjena tiene esa propiedad y además también baja colesterol y controla los triglicéridos, la berenjena. Lo que pasa es que tiene que ser en crudo. Claro. Bueno, eso hablaremos otro día, que nos dediquemos más a la operación bikini, aunque ya la gente ya la ha empezado, mi querido Rafael, ya todo el mundo está preocupadísimo. Ya toca empezarla. Claro, llega el sol y por tanto... Claro. Está claro, si no, no da tiempo. Ya vamos tarde. Hay gente que tiene mucha acumulación y ya le cogió la noche, como decimos en América Latina. Efectivamente. Le cogió la noche. Bueno, pues esta pizza tiene esa gran posibilidad. Vamos a las calorías, que es el terror de los que están bajando de peso. Sí. Pues a ver, 100 gramos de esta pizza casera no pasa de 300 calorías, pero curiosamente, calorías vacías solamente tiene 200 calorías, que realmente es pocas para las que podía tener. Entonces uno se podría comer 200 gramos. Exactamente. Se Depende puede comer del hambre 200 que uno gramos. tenga, ¿no? Pero depende del hambre. Principio...
Pero en principio sí, claro. Y fíjate que todo esto está sujeto un poco a lo que le pongamos. Si a esta pizza le agregamos un poco más de verduras, bajan las calorías vacías. Eso es. Eso también es que tenerlo. Y la otra parte es que me parece a mí que es un plato que es muy económico. Si lo miras, los costos son tremendamente económicos. ¿Y qué niño se resiste a una pizza? Dime. Pues ninguno. Nadie. Y esta pizza ni un adulto tampoco. Se pueden hacer dos pizzas gigantes de este tipo con apenas 5 euros en total. O sea, es baratísimo. Es para bolsillos bastante agotados. Sí, sí. Y además muy sabrosa. Es para salir del paso. Ya tenemos ahí 2 chicas que son mamás o van a ser mamás ejecutivas de las modernas, que no tienen mucho tiempo. Pues esto es una manera de salir del paso en un momento que llegan y que tienen poco tiempo. Totalmente. Y de comer sano. O sea, el hecho de que falte tiempo, que estamos cortos de tiempo, no es un cortapisa para comer sano. Fíjate que se puede comer rápido, hacer un alimento rápido y sano. Pues el que me he quedado sin tiempo soy yo con la pizza. Son las 10:45, pero sí nos da tiempo todavía para recordar un teléfono que es el del Club de Amigos de Intereconomía para ese taller que arranca la próxima semana, Albert, donde vas a hablar precisamente de frutas y de verduras. Justamente vamos a hablar cómo manejar las frutas, especialmente cómo controlar la parte saludable y de qué manera podemos mezclar las frutas y cuáles son las que se tienen que comer con piel y las que no. Va a ser muy interesante. Pues ya lo saben, 91-616-2464, 91-616-2464, si llaman ya y se apuntan mejor, porque así reservan su plaza. Albert, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes y al equipo que te acompaña. 10:46. Ya podemos disfrutar de una nueva adquisición en el Museo del Prado, con un cuadro de Federico de Madrazo, ¿no? Sí, la Pinoteca del Prado se interesó en adquirir esta obra, ya que la Junta de Valoración del Ministerio de Cultura lo declaró inexportable. Alicia Koplovich, patrona del Prado y gran coleccionista, compró y posteriormente donó esta importante obra llamada Josefa de Águila Ceballos, luego Marquesa de Espeja. Es una obra fechada en 1852. Y han demandado a los creadores de la serie Stranger Things, ¿no? Cuéntanos. Stranger Things, sin embargo, se convirtió en 2016 en un fenómeno en la pequeña pantalla. Pero esto podría verse en peligro debido a que los hermanos Matt y Ross Duffer, que son los creadores, fueron acusados de haber robado la idea original de esta famosa serie de hechos paranormales. La demanda fue presentada el lunes en un juzgado de Los Ángeles, Estados Unidos, por el director Charlie Kessler, que sostiene que los hermanos se aprovecharon de esa idea suya en una charla en 2014 durante la fiesta en el Festival de Cine de Tribeca. 10:51, gracias Laura. Saludamos a Gabriel Ariza, director de infovaticana.com. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días. Rafael, encantado de estar aquí. Gracias por estar en directo. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito ese sonido, porque recibimos con una cobertura un poco extraña. A ver qué tal. Ahora parece que un poquito mejor. Fenomenal, encantado, Rafael. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Evidentemente, Gabriel Ariza y un servidor creemos en el infierno. Somos católicos, somos periodistas y creemos en el infierno, entre otras cosas porque es nuestra obligación, Gabriel. Bueno, entre otras cosas porque he citado más de 20 veces en los evangelios por el mismo Jesucristo, claro, porque la tradición de la Iglesia de 2000 años así lo ha confirmado, y porque no se entiende, decir de otra manera, la fe católica. Totalmente. Del mismo modo que sin la resurrección, ahora estamos en la octava de Pascua, no se puede entender la fe católica sin los novísimos, ¿no? Bueno, hay un veterano periodista, Eugenio Scalfari, fundador del diario italiano La Repubblica, que en declaraciones al New York Times, importante medio de comunicación, pues ha insistido, ha afirmado que el Papa Francisco negó, al parecer en una conversación privada con él, la existencia del infierno. Y además, el Vaticano pues mantiene el silencio al respecto de esta polémica que, en fin, ha empezado a ser bastante sonora en Italia y en otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, básicamente el pasado mes de noviembre el Papa Francisco, sabéis que a Eugenio Scalfari le ha concedido varias entrevistas. Sí. Es un periodista que tiene una forma particular de hacer entrevistas porque a sus 93 años no usa grabadora, sino que va con un cuaderno, tiene una conversación con alguien, toma unas cuantas notas y luego publica un poco pues una especie de resumen, ¿no? Es un formato de entrevista que a mí como periodista no me gusta. Yo a mí tampoco. Creo que hay que entrecomillar literalmente lo que ha dicho una persona y que lo contrario es una falta de honradez. Pero bueno, en cualquier caso, el pasado mes de noviembre, la cuarta entrevista que el Papa le concedió a Scalfari,
Scalfari decía que el Papa le había dicho que las almas que no se salvan no van al infierno, porque el infierno no existe, sino que son destruidas por Dios, que desaparecen, dejan de existir. En aquel momento nosotros, yo me puse en la sala estampa del Vaticano y les pregunté, oye, vais a desmentir, ¿no?, que el Papa ha dicho esa barbaridad. Y lo que se nos respondió es que, hombre, que qué tontería, que no tenía ninguna entidad, que era absurdo y que no podían estar desmintiendo cualquier tontería que se dijera. Hay que recordar que es el director del diario La República, que es el diario más leído de Italia, claro, y que fueron declaraciones un domingo en portada. O sea, quiero decir, en aquel momento, ya te digo, nuestro razonamiento fue, bueno, vale, pero bueno, suponemos que el Papa no le va a volver a conceder una entrevista a ese señor si pone en su boca cosas que no ha dicho, que niegan dos dogmas de la fe católica, claro, más importantes, ¿no? El Jueves Santo, alguien quiso recordarnos la pasión de la Semana Santa, porque La República volvió a abrir con otra nueva entrevista del Papa con Scalfari, en la que Scalfari decía, que le preguntaba al Papa: usted me dijo en noviembre que las almas que el infierno no existe y que las almas dejan de existir cuando se condenan y tal. Y entonces el Papa reafirmaba, según Scalfari, por supuesto, yo le dije eso porque yo creo que el infierno no existe y que las almas simplemente dejan de existir cuando no se condenan. Las que se salvan y las demás dejan de existir. La sala estampa, al cabo de 7 horas y cuando el tema ya había dado la vuelta al mundo, hizo un comunicado en el que simplemente decían, oye, que no se podían atribuir literalidad a las palabras del Papa porque Scalfari no toma notas y no da una entrevista. Yo, francamente, me lo preguntaba en el Twitter de ayer, al final, si alguien que tiene... Uy. El diario Vascar, no sé si me oye. Perdemos la comunicación. A ver si... No es posible. A ver, Gabriel. Rafael. No, tenemos que dejar la comunicación porque no es posible recuperarla. Hemos perdido esa llamada telefónica, aunque ha quedado, yo creo, suficientemente clara la cuestión. La polémica ahí ha quedado y esperemos que desde el Vaticano se den explicaciones convincentes al respecto del fondo de la cuestión, más allá de que el desmentido sea o no en una línea o en otra, pero que sobre la materia pues impere la doctrina de la Iglesia, sobre la existencia, por supuesto, del infierno. Le agradecemos en todo caso a Gabriel Ariza, al director de Infovaticana, que haya estado con nosotros. Les recuerdo que tenemos noticias en apenas 4 minutos, a las 11 en punto, con los compañeros de Boletines, la última hora. Después tienen 1 hora a su disposición, dedicada a la salud natural, el consultorio con el doctor Juan Márquez y 2 teléfonos, 91 535 16 14 o 533 90 21, con Fernando Ballesteros y Andrea Valencia. No se lo pierdan. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. El aprieto político de Cristina Cifuentes se sustancia este miércoles en sesión plenaria de la Asamblea de Madrid. Es esta tarde donde tiene que explicar todo lo relativo a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Así hay constancia de lo que hizo, de lo que no hizo, y a ver si coinciden las versiones de la universidad con la de la propia Cifuentes y con lo que sacan diversos medios de comunicación. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado, y desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez, se han posicionado esta mañana sobre dicha comparecencia. Hay muchas cosas que tiene que aclarar. No solamente consiste en explicar qué ha pasado con ese trabajo de fin de máster, que evidentemente llevamos 14 días sin saber si existe o no existe. No tenemos ningún tipo de documento con el sello oficial de la universidad. Es decir, hay muchas contradicciones, muchas dudas, y eso es lo que queremos preguntarle hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Y creo que está en la mano de la señora presidenta de Madrid, de la señora Cifuentes, el continuar como presidenta de la Comunidad de Madrid, o no. Y en ese o no, pues efectivamente el Partido Socialista, como alternativa que es en la Comunidad de Madrid, pues plantea y baraja todas las opciones y sin duda alguna también la moción de censura. También se habla en esta jornada de Cataluña. El expresidente Carles Puigdemont ha recibido la visita del actual vicepresidente del Parlamento Autonómico, de Josep Costa. Ha sido en la cárcel de Neumünster, mientras la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein tiene que analizar la petición de extradición a España que le planteó ayer la Fiscalía y que se espera se resuelva a lo largo de esta semana. Se resuelva esas peticiones, porque lo que es el proceso se va a alargar durante un número indeterminado todavía de días. Y se sigue hablando de los presupuestos generales del Estado, todavía en fase de búsqueda de apoyos por parte del Gobierno. Así las cosas, el secretario de Estado de Presupuesto, Alberto Nadal, ha explicado en Televisión Española que aunque todavía quedan objetivos de Bruselas por cumplir, esos que han condicionado la política del Gobierno en buena medida en los últimos años, la buena marcha de la economía española hace que sean cada vez más fáciles.
Para pasar del 3,1 al 2,2, en vez de reducirlo en 14.000, tenemos que reducirlo en 10.000. Es ahí donde tenemos algo de margen. ¿Por qué? Porque a medida que vamos cumpliendo el objetivo de déficit, cada vez se nos exige un poquito menos. Del cumplimiento del déficit del año 2017 viene en buena parte el margen que tenemos para el año 2018. Ese margen se ha empleado, como decía, antes citabas al ministro de Hacienda, se ha empleado en hacer un esfuerzo adicional en pensionistas, empleados públicos y trabajadores de rentas alrededor de los 1.000 euros. Eso sí, estas cuentas son demasiado optimistas, al menos es lo que considera el catedrático de Economía Aplicada, director del Instituto de Análisis Económico y Social, IAES, Juan Ramón Cuadrado, lo ha explicado aquí, en los micrófonos de Capital. Sí, son un poco optimistas, me parece, en cuanto a los ingresos, que el Estado supone que aumentarán en un 6,5%, la recaudación, por ejemplo, del IRPF, y que en total se recaudarán más de 210.000 millones por impuestos directos, sociedades, etcétera. Esta cifra, bueno, está bastante por encima de la del año pasado, ¿no? Y por tanto ahí habría que decir que es una visión demasiado optimista. Y en el exterior, después de que la administración Trump haya confirmado que estudia nuevos aranceles a productos chinos, a 1.300 productos de origen chino, ha llegado la respuesta de Pekín, porque va a imponer aranceles adicionales del 25% a 106 productos de origen estadounidense, incluidos soja, automóviles y productos químicos, y que supondrán un impacto económico de en torno a 50.000 millones de dólares. Eso sí, todavía no tienen fecha. La información de los mercados en tiempo real. Tenemos ya en una jornada con claros recortes en la renta variable, datos que esperábamos desde la eurozona. Los de desempleo ahora mismo se colocan en el 8,5% de tasa en esa eurozona, que era lo que se esperaba. Además, en el caso del IPC, que también era la otra referencia esperada a esta hora, en marzo en tasa anual se coloca en el 1,4%. Era también lo previsto por los expertos. Ahora mismo, no obstante, tenemos esos recortes influidos sin duda por ese clima de guerra comercial, con caídas del 0,72% para el IBEX, que lo llevan al indicador hasta los 9.480 puntos, un 0,51 cae el CAC, está en 5.125, un 0,75 pierde el Eurostoxx, se va a 3.321 puntos, y el FTSE en 6.999 puntos, cae un 0,44%. La que peor evoluciona es la bolsa germana, el DAX abajo un 1,11, está en 11.869 puntos. Un euro se cambia por 1,2292 dólares y por 130,53 yenes. Y en las materias primas, el barril de Brent abajo un 1,50%, se coloca en 67,10 dólares. El West Texas pierde un 1,48, se va a 62,56 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y en intereconomía.com. Now, everybody do it.